Nada, que voy a empezar. Dale, dale. Ya sabes lo que vas a decir, ¿verdad? No, Pero dilo, ¿eh? ¿qué voy a decir? ¿Dónde está? Está en Google, pero es que sí ves. Me avisas cuando comienzas a transmitir, obviamente. No, empecé a grabar, pero no transmití. ¿Ya empezaste? Empecé a grabar, pero no transmití. Ok, dale. Ya te, ya Mm, te, ya te, ya te mandé WhatsApp. El que dice mercadeo. Se, No, pues. XD. Si ella se va a hacer. Bueno, ya volvió. El enlace es el mismo de Introduction. siempre. Sí, el de Twitch, sí. ¿Cómo así? Espérate. ¿Cuál leo yo? Tú dices Luis y Samuel, o sea, me sacaste. Lo que, ¿cuál saqué de dónde? Aquí nada más. Ah, ya, ya. Tu Lo que dice profesora, Samuel tu también lo dices tú profesora. porque Samuel no está. Lo que dice Samuel lo dices tú. No está. Pero me es difícil como que acomodar la pantalla para leer eso. Pero ya están en vivo, ¿eh? Ya No, puse el no, no, enlace del no, en no, estoy vivo. grabando. Ya puse el enlace, ¿eh? Ah, qué pisado, tío, hostia. Bueno, voy a empezar, pero espero que le cargue o... Ah, porque ahora no se Espera, ve. yo que empiece ya, esto carga, eso ahora carga. ¿Tú no escuchas? Yo, Mapu. ¿Tú no escuchas? Tú sí, porque respondiste. Y María Paula nos sí, sí. escucha. Sí. Ah, bueno, mira, Sara nos escucha. ¿Y ya nos ves, Sara? No, solo los escucho. Lament- Lamentable. Te voy a copiar esto mientras tanto. No, no crees que pusiste muchas buenas en ese texto. Dilo como tú quieras, pero di el mensaje. Parezco tía hablando, imagínate. Buenas, buenas, buenas. Ay, Esteban, pero apura, transmite en vivo. Cálmate. No Ay, apresures, no me apresures. son las 5:20. Son las 5:19. Voy a comenzar justamente a las 5:20. Y ya, ya copié todo. Quiero chat y transmito. ¿Qué se hizo? ¿No? Y uno. Escribió. Ahí va. No. Uno, dos, tres. Y espera Ahora que sí. cargue. No, espérate que se demora como un segundo, unos Dale, 10 dale, segundos conectando a dale, Twitch. dale, dale. No sé si vas a esperar que se una alguien. Ya empezaron. Ya sabes, empezó. Sí, pero todavía no hay nadie. ¿Y dónde puedo ver yo el live? Charla con invitado. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pusiste? Charla con invitadas. Ah, ya está, estoy viendo. Cuando hay alguien. Bueno, ya empezó el en vivo. LOL. Bueno, me pasan el link para pasárselo a la gente que le dije que íbamos a transmitir Dale, en dale, vivo. dale, dale. Yo te lo paso por Instagram. Ah, está cuando hay alguien avisa. LOL. Ya le mandé el link a ambas. Sí, pero se Y. estaba abriendo. Se estaba abriendo directamente en Twitch. No hay nadie. Y
No sé si se me vio. Voy a revisar. Ya, sí, ya hay gente. Bueno, Sí, miren, sí, ya. sí, Comencemos. no sé nada. Juan Esteban. Bueno, buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva ocasión a tu podcast favorito. Sí, claro que sí, Sapiens Bank. Hoy en su plan favorito de todos los domingos a las 5 p.m. Sapiens Bank estaremos hablando sobre la juventud, nuestras opiniones, pues desde jóvenes y hacia dónde creemos que van. Y tenemos a dos invitadas especiales para hablar del tema. Dejemos que ellas mismas se presenten. ¿Quién empieza? Hola, yo soy Sara Michelle, y pues bueno, gracias por la invitación a este podcast. Yo creo que va a estar muy interesante y bueno, este tema es un tema que me gusta mucho. Listo. Bueno, yo soy María Paula Gutiérrez, es un placer estar aquí. Este espacio me emociona muchísimo, también es un tema que me apasiona hablar, entonces pues creo que va a ser muy interesante. Yo quiero comenzar preguntándole algo, o sea, una pregunta tanto a ustedes tres como a mí mismo. Una frase de Charles Bukowski que vi hace 2 días que decía: ¿quién eras antes de que la sociedad te dijera quién tenías que ser? O sea, yo creo que aquí se nota demasiado esa crítica que le hace a la sociedad. O sea, hay como un punto en el que tú eres un joven o un niño y están todos tus sueños, todo es posible, y de repente la gente te empieza a decir como que esto tiene que ser así, te empiezan como a contagiar de todas esas creencias limitantes de la sociedad, y de repente te conviertes no en lo que tú eras, sino en lo que todo el mundo te ha dicho que tienes que ser. Entonces, ¿quiénes eran ustedes antes de que pues que el mundo les dijera quiénes tenían que ser? Bueno, pues la verdad, o sea, no es que yo diga que la sociedad no me ha cambiado, obviamente sí he cambiado, pero creo que no le he parado eso de que dice la gente de que tienes que estudiar tal carrera porque eso es lo que da plata, eso es lo que la sociedad considera que es lo mejor. Pues no, o sea, yo sigo lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta hacer y pues no me dejo llevar por eso. Pero pues lo triste es que la mayoría de la gente sí se deja llevar y pues simplemente hace lo que la sociedad considera que es lo correcto y no lo que aman en realidad. Entonces, Sí. Bueno, de mi parte, la verdad me siento bastante como heterogénea de lo que quiere la sociedad y lo que soy yo. nunca los vi a Ya ustedes. que, ¿no? Bueno, ya que pues a lo largo de mi vida, la verdad, he crecido en un entorno bastante cerrado y cuando he tenido la oportunidad de abrirme ha sido bajo mis propias condiciones y he tomado lo mejor de cada experiencia, es decir, he vivido cosas bastante fuertes de contacto directo con temas de drogas, armas, etcétera. He tenido la oportunidad de experimentar todas esas cosas y nunca las he tomado, es decir, siempre me he mantenido firme en mis convicciones. Y creo que así he tratado de hacer la mayoría de cosas, así como dice Sara, es decir, no me he dejado influenciar por lo que quieren los demás. ¿Ustedes están hablando o qué? En mi familia. Porque, o sea, Sí. se queda en ¿No silencio. me oyes? ¿Me escucha? Yo no ¿No escucho me ¿Me más. oyes? escuchas? Yo te escucho. No. ¿Tú no me escuchas? O sea, pero ustedes están en silencio. O sea, ¿están hablando en este No, sí. momento? Sí, estamos hablando, sí. Ajá, sí. Sí, sí los escucho. Ok, dale. Bueno, sí, puede ser. ¿Sabes que escuchaste estamos en una... a María Paula, Sara? ¿Tú sí escuchaste a María Paula? No, ella ahorita estaba hablando, ¿o no? Ajá, sí. Ajá, sí. Estuvo hablando. No la escuché. Pero no sé si vuelves a decirlo de pronto. Bueno, yo sí te escuché. No sé. De pronto fue el internet que a veces se pone pesado. Ok, pero a ver, Sara, ¿me escuchas ahora sí? Sí. ¿Sí? Ok, entonces repito, así como un poquito En más realidad resumido. yo todavía no los veo a ustedes. Esperemos que se Problema. arregle. Ok, Sí. Tuve asteriscos, pero bueno. Volviendo a resumir, estaba diciendo que en general yo nunca me he sentido realmente muy influenciada por el resto de la sociedad, más bien al contrario, porque he tenido muchas oportunidades como para mezclarme con temas de armas, drogas, etcétera, pero pues jamás he dejado que eso influya en mí. Es decir, me he mantenido fuerte con mis convicciones y asimismo pues pasa con los ejemplos que tú dabas, por ejemplo el tema de la carrera, tampoco nunca he dejado que se me impongan esas cosas, ¿no? Yo siempre he sido firme con lo que quiero y lo he tenido muy claro siempre. Aunque claro que no puedo decir que no
no he tomado nada de lo que me ha dado la sociedad porque eso sería imposible, pero digamos que en la medida de lo posible he tratado de tomar solo lo mejor. Ok, listo. No sé si dices primero tú, Juan Esteban, o primero yo. Pues yo nada más puedo decir que yo antes de que supiera lo que en realidad era, yo la verdad era como una veleta, yo andaba para todos lados. Yo estaba por acá, me dejaba influenciar por tal persona y después me dejaba influenciar por otra persona, pero nunca me dejé llevar como por el mal camino, o sea, siempre estaba influenciado por alguien que yo consideraba buena persona y sabía lo que estaba haciendo. Entonces ya después que descubrí el camino ya no hay nada que me influya en el camino. Yo digo que hay como dos momentos. O sea, primero eres un niño, así todo, como decíamos al comienzo. O sea, se puede decir ingenuo en el buen sentido y pues te quieres tragar el mundo entero, quieres ser lo mejor de lo mejor, quieres seguir tus sueños. Luego como que te encuentras con un límite y yo digo que después de que te encuentras con límite hay como una especie de reencuentro con lo que querías hacer tú al comienzo y yo digo que en ese momento vas como con más fuerza, porque ahora no vas solo por quererlo, sino lo que hagas con seguridad de que, bueno, tengo la capacidad de hacerlo y me impongan todas las limitantes que me impongan, pues yo lo voy a poder hacer. En mi caso, por ejemplo, pasó así. Al comienzo eres como un niño y pues todo lo quieres y quieres ser el mejor en todo y ser el más grande y hacer historia. De repente te encuentras como que, ¿será que es posible? Muchas veces en esto influye el colegio, o sea, las personas que te dicen como que tienes que ver las cosas de forma realista y luego como que te encuentras otra vez con que la gente que ha sido exitosa era gente que simplemente soñó un poquito más que el resto y pues creyó en sus ideas. Entonces yo digo que si los cuatro estamos aquí el día de hoy en este podcast debatiendo sobre este tema, es porque tenemos en común, o sea, eso, el hecho de que los cuatro pues no nos dejamos decir como que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, sino que seguimos en parte pues lo que creemos que es lo mejor y lo que queremos. Pues bueno, veamos, yo creo que tienes mucha razón, en especial en lo que dices de ese segundo encuentro que uno tiene, porque claro, es que llega a ese punto de madurez, si es que así se le puede llamar, de uno, donde uno ya tiene los pies en la tierra y empieza a ponderar tantos sueños, tantos gustos y deseos con realidades. Y ahí es cuando uno ya empieza a estructurar planes, a hacer ideas sólidas, bueno, etcétera. En el en vivo aquí un saludo a Felipe Gamer y a Martincho que saludaron en el chat. Estamos También hablando a sobre la juventud. ¿A quién Smash más y saludo? Juan Vanegas también. Solo para Saludos a interrumpir. todos y gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Una cosa interesante es como ver, o sea, qué es la juventud, qué somos nosotros los jóvenes. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 16. Yo tengo Yo 15. tengo 17. 17. Bueno, Ay, miren, yo o sea, por alguna razón no escucho a Mapu. O sea, No. ella escucha, sí veo cuando se pone en verde porque ella está hablando, pero no la escucho. bueno, mira, hay una opción, tú tocas la cámara de ella con clic, no sé, derecho o izquierdo, y hay algo que se llama volumen del usuario. Le puedes subir el volumen solo a ella, no sé, de pronto lo tendrás bajito. Lo tienen 100. No sé, súbele más a ver, o algo. Mm, no, o sea, lo tienen 100 y no está silenciada, pero por alguna razón no la Qué escucho. raro. No sé si de pronto activas cámara o desactivas, o no sé, sales un momento y vuelves a entrar a ver si se arregla. Voy a hacer eso. Dale. Ok. Vamos a esperar un momentico a que entre entonces otra vez Vale. y seguimos. Porque, ajá. Uh-huh. Pero mientras puedes decir algo, no sé. Bueno, le damos la bienvenida a las 12 personas que están viendo el stream. Muchas gracias. Ya saben, pueden compartirlo para que otros amigos lo vean y disfruten del debate y Yo hagan le sus quiero, preguntas. yo le quiero preguntar mientras tanto a la gente que está en vivo, o sea, ¿quiénes eran ellos antes de que la sociedad les dijera quién tenían que ser? La misma pregunta que le hice a las personas que están aquí en vivo. Y también quiero preguntar, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿qué papel creen que representa la juventud dentro de una sociedad? Y entender ahora que vuelva Sara, que ya volvió, por cierto. Vamos a probar, a ver. ¿Me escuchas a mí? Sí, ¿A mí? te escucho. Y a Juanes también. Solo falta María Paula. Habla para ver. Sí, te escucho. Ah, sí, Vale. A ahora ver.
¿Ya me oyen? Bien, sí, sí, ahora sí. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué papel de pronto creen ustedes que juega, o sea, la juventud dentro de una sociedad, país, dentro de la historia, o sea, dentro de todo? ¿Qué son los jóvenes? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué papel tenemos? Pues yo creo que nosotros somos como, bueno, siempre nos dicen somos el futuro, pero literalmente nosotros lo que estudiemos o lo que hagamos en este momento va a determinar como eh, qué también va a estar la sociedad como en el futuro. O sea, todo el desarrollo y todo, pues depende de lo que estemos estudiando ahorita. Así que creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Sobre todo que ahorita estamos en la actualidad, hay un desarrollo mucho más rápido que en todo el resto de la historia. O sea, ahorita tenemos la tecnología, comunicaciones de países a otros, entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos en este momento. Yo digo que si no somos la época de pronto más privilegiada, somos una de las más privilegiadas. Sí, Porque, por ejemplo, o sea, si ustedes se ponen a pensar la juventud, o sea, un ejemplo así todo brusco, somos como una bola de arcilla con la que se puede hacer lo que quieran. Y les traigo de pronto un ejemplo así súper casual, y es que de pronto nosotros tenemos acceso a toda la información. O sea, nosotros nos pueden decir, esto es así, pero si tú buscas en internet, información sobre eso te va a salir de todo. O sea, no tienes por qué de pronto someterte a una creencia. Pero, por ejemplo, les traigo dos ejemplos. En la Segunda Guerra Mundial, todos los jóvenes alemanes eran enviados a escuelas en las que lo único que se les enseñaba era sobre que el nazismo era lo mejor. Y se crearon varias generaciones de jóvenes, las juventudes nazis, todas estaban 100% seguras de que lo que estaba haciendo su patria era lo mejor y de que ellos eran una raza superior. Y esto, en parte, no podemos decir que era culpa de los jóvenes, porque era lo único que se les mostraba, o sea, se les estaba cerrando todo el acceso al resto de información. Y ahí es cuando les digo que simplemente, o sea, con que ustedes agrupen una juventud y los guíen de una u otra forma sin mostrarle el resto, o sea, se crea una juventud pues específica. Y hay una frase que traigo de pronto hoy del Che Guevara, de pronto no es el mejor ejemplo, pues porque no fue que de pronto el mejor ejemplo histórico, pero sí entra a colación esto de que les digo de que los jóvenes, o sea, los jóvenes son todo. La arcilla fundamental de nuestra obra revolucionaria es la juventud. Esos deseos, tanta energía, tantos pensamientos, o sea, todo eso encapsularlo en un propósito, pues hace que todas las jóvenes, todos que son el futuro, como decía Sara, se encaminen a lograr un objetivo. Aquí pone Jaime, solo se cambia de líder, no de esencia. Ah, bueno, un saludo a Jaime que nos ha acompañado en la mayoría de los streams. Gracias por siempre estar ahí. Solo se cambia de líder, no de esencia. Profundo. Nos deja pensando. Me reinició el Windows ya. sí. Pues entonces sí, los jóvenes somos como, no sé, como el futuro. Sí, y pues por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno estudie, porque, o sea, eh, a veces uno se empieza a estudiar cosas y no necesariamente son las correctas y uno crece creyendo en eso y después de grande se da cuenta que eso no era así. Entonces por eso uno tiene como que ser crítico en todas las cosas. Correcto, porque es que los jóvenes literalmente somos un mundo de posibilidades, eso somos, porque somos moldeables, tal cual. Entonces, o sea, hay que verlo desde una perspectiva bastante amplia, por ejemplo, desde el punto que lo dice Sara, lo que vamos a estudiar es muy importante, tenemos que tomarlo muy en serio, no podemos dejarnos influenciar y tenemos que contemplar que realmente eso es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida y cómo va a impactar eso en la sociedad. Además de eso, también tenemos que pensar a fondo todo lo que hacemos en el contexto diario, porque eso también va a tener un impacto sociocultural. Lo que compartimos en redes sociales tiene un impacto sociocultural muy fuerte que uno no se da cuenta. Lo que compartimos en nuestras conversaciones con nuestros amigos, nuestros padres, el resto de nuestra familia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno sin darse cuenta está construyendo los cimientos del futuro, literalmente. Podríamos hablar incluso, por ejemplo, de la generación de los millennials, que si nos damos cuenta realmente han sido los primeros en empezar a formar la base de lo que son las nuevas generaciones, es decir, por ejemplo, la nuestra, que es la generación Z. Yo, por ejemplo, Gracias les a traigo ellos es ahora que...
perdón, Dale, gracias dale. a ellos es que en muchos sentidos hemos llegado a tener muchas libertades que en generaciones anteriores no se tenían. Ese es el tema que iba a tocar. Tú dices que lo que hacemos a diario, pues obviamente determina hacia dónde van las cosas. Y yo digo, por eso decía que vivimos, si no en la época más privilegiada, en una de las más privilegiadas, porque hoy en día es como si llevaras, aunque obviamente muchas veces esto no es así, pero es como si llevaras un cartel que dijera libertad. O sea, hoy en día ya no está tan mal visto de pronto, está de pronto eliminados todos estos paradigmas de ver mal las cosas, de que una mujer participe en una cosa, de que un hombre haga esto, de que esto es para mujeres, esto es para hombres, los paradigmas sexuales, paradigmas políticos, históricos, raciales, étnicos. O sea, hoy en día nos hemos como librado de un conjunto de cosas que por años habían sido tradición. Y lo que tú dices, o sea, lo crítico, lo que decías Sara, lo que dices tú, o sea, obviamente yo creo que es lo más importante porque tú puedes estar defendiendo una causa, pero si tú no tienes la capacidad de pronto de pensar en si esto que estoy haciendo en realidad es lo correcto o es lo mejor, o sea, puede que estés en un camino, como decíamos ahorita, que para todo el mundo es lo mejor, pero en realidad como que estás haciendo lo mismo que la mayoría y la mayoría no va bien en muchos de los casos. Entonces, yo digo que está lo del ser crítico y pues también tenemos la opción de libertad de elegir de pronto qué pensar y cómo pensarlo. Y aquí entra una crisis en la que se han sometido. Hoy en día, como que tú vas por la calle y a un señor mayor, a un adulto, tú le hablas de la juventud y una de las cosas más comunes que vas a escuchar es la juventud de hoy en día está perdida. Se han perdido los valores, se ha perdido la familia, se ha perdido el amor, se ha perdido lo normal, ahora todo es posible, ahora hombre con hombre, mujer con mujer, parejas de 3 personas. O sea, la gente ve eso, más que todos los mayores, o sea, con un ojo crítico, así como que esta gente que está haciendo con la vida. Claro, es que es lógico que para ellos sea un impacto muy fuerte, porque como les decía, o sea, realmente los cambios más duros en la sociedad, tanto a nivel tecnológico como en el cambio de pensamiento, ha venido desde la generación de los millennials, precisamente. Antes de eso, es bastante escondido, impensable la hipocresía y la mojigatería, entonces es lógico que para ellos sea un choque. Y nosotros honestamente sí estamos queriendo meter mucho estos temas, por ejemplo, de la inclusión de género, de la comunidad LGBTQ+, pero pues es entendible que a los mayores les dé duro porque ellos vienen de algo totalmente opuesto y nosotros literalmente lo estamos viniendo a introducir de una manera bastante como expresarlo, un poco abrupta. Entonces, obvio que va a haber choques. Sin embargo, también es difícil y dudo mucho que vaya a haber un cambio pronto porque esas personas mayores ya precisamente son muy mayores y están demasiado casadas con sus ideas. Entonces es muy difícil lograr convencerles de lo contrario, que se abran a algo nuevo. Y la verdad es que las generaciones de antes eran como muy anticuadas y ahorita como que se están metiendo muchas cosas nuevas como que ahorita las mujeres sí pueden hacer cosas, antes no, pero yo creo que, o sea, es como positivo que ahorita seamos así, aunque hay mucha libertad para otras cosas que no debe ser, pero, o sea, a mí me parece que, por ejemplo, antes la Biblia, por ejemplo, no podía ser traducida a otros idiomas, sino que tenía que ser solamente en el idioma sagrado y entonces a las personas que lo tradujeran las mataban. Entonces eso era como ilógico porque, o sea, ¿por qué tenía que ser así? O sea, se pueden traducir a otros idiomas porque simplemente uno quiere leer eso y ya. O sea, antes se condenaban cosas que no debían ser, o sea, es ilógico que las condenaran. En este momento, como hay más libertad, derechos humanos, libertad de expresión, entonces ya eso ha terminado. Sí, que la libertad es como yo siempre he dicho que cuando tú eres humano, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de ser humano. Ser humano te da la inteligencia sobre la mayoría de las especies, el hecho de comprender la naturaleza, pero también pasa que a veces los humanos entran en crisis existenciales, se empiezan a preguntar cosas que ni siquiera tienen respuestas, y muchas veces esto lleva, y pasa más en la juventud, como decían ustedes, la juventud determina, moldea lo que vas a hacer mañana. Y estuve de pronto buscando sobre qué pasaba, o sea, estudios, investigaciones sobre la juventud, y resulta que el suicidio es la tercera causa de muerte más común en jóvenes. Y yo digo, la mayoría de las personas que nos están viendo hoy son jóvenes. Todos, un domingo por la tarde o un día que salió algo mal, hemos sentido, ¿qué voy a hacer? La vida se acabó, no sé qué hacer, cuál es el sentido de la vida, qué quiero hacer. Y muchas veces como que nos frustramos cuando no tenemos respuesta a todas estas cosas y creemos que somos las únicas personas que estamos viviendo esto.
pero tanto nuestros padres, abuelos, bisabuelos, antepasados, todas las personas vivieron las mismas crisis adolescentes que se viven hoy en día. Solo que hoy tenemos, así como la humanidad, otra especie de cruz que es positiva y negativa a la vez, la libertad. Ser libre te da la posibilidad de hacer cualquier cosa, pero también entras en conflicto a veces con la libertad de los otros. Lo que decían ustedes ahorita, los adultos muy difícil se adaptan de pronto a la realidad en la que hoy vivimos. Y yo digo que aquí entra a jugar algo súper importante, un papel, y es que aquí es cuando se hacen cambios de generaciones. Muere una generación con sus ideas y le abre paso a una nueva generación con nuevas ideas. Pero yo digo que nuestra generación, y más que todo la de los millennials, ya que nosotros venimos después de ellos, yo digo que esta generación de pronto del 2000, la era tecnológica, no es una generación solamente, yo digo que esto es una nueva era de la humanidad, la era de la comunicación, la era de las tecnologías. Yo digo que más allá de tú ser joven o ser adulto o ser anciano, si tú no te adaptas al mundo tecnológico, vas a vivir aislado de la sociedad. Hoy en día se ven más noticias por redes sociales que por canales de noticias o por periódicos. Entonces, las personas que no se saben adaptar o no se quieren adaptar, pues van a ir quedando atrás y van a ser reemplazadas por las personas que se adaptan. Claro, la innovación les va a dar duro a todos porque ya como hemos visto, hay muchas protestas ahora mismo, o sea, hay protestas por todo, pero hay una que sí me di cuenta que se debe a la innovación y es la de los taxis, porque a los taxis no les gusta el Uber, a los bancos no les gustan las criptomonedas, a los hoteles no les gusta el Airbnb y así sigue y así seguirá, porque van a haber más cambios y la gente que ya tiene como algo establecido no le va a caber eso en la cabeza para que surja un nuevo mundo. Sí. Y de hecho estaba viendo hace tiempo que ahorita estamos en la parte de la historia que tiene un desarrollo más rápido. Porque, por ejemplo, pasaron 10.000 años desde el primer dibujo en una cueva hasta la primera escritura. 10.000 años. Y ahorita pasaron solo 100 años desde el primer teléfono hasta el primer teléfono inteligente. Entonces, realmente sí estamos teniendo un desarrollo demasiado rápido en la actualidad, no es solamente lo que creemos, sino que con hechos se sabe que vamos en lo más desarrollado. Y pues la desventaja es que ahorita pues con la tecnología nueva que tenemos, muchos adolescentes han desarrollado ansiedad porque, o sea, es como que demasiadas cosas, uno se satura, entonces también por eso algunos caen en depresión y todo eso, porque tenemos algo que no había antes, que es toda la saturación de información. Aunque eso puede ser una ventaja, pero también genera mucho estrés. Exacto, es que algo muy importante lo que tú decías, y es que efectivamente ha sido básicamente en los últimos 10, 30 años que hemos tenido el mayor pico de evolución, honestamente. En especial se refiere a tecnologías y también incluso en el desarrollo del pensamiento. Entonces, personalmente, yo tengo la idea de que en gran parte los problemas que causa el uso de la tecnología, de la información, es por precisamente ese corto periodo de tiempo en el que hemos tenido que afrontar estos cambios tan abruptos. No estábamos listos, honestamente, y precisamente eso se nota en el uso que le damos a esas aplicaciones. Sí, y de hecho Dale, dale. por eso nuestras rutinas ahorita, o sea, creo que la rutina normal de un adolescente es súper apurada, o sea, es como que todo de ya para allá, o sea, no es como calmada como en el pasado, sino que ahorita todo es súper para allá, o sea, los trabajos son para ayer y no solamente para los adolescentes, sino también para los adultos que trabajan en tecnología, todo eso es muy apurado. Entonces, por eso tanto estrés. Primero, antes de pronto decir algo, un saludo a Daniel Baldovino, que está en el chat. Yo digo que, o sea, simplemente, o sea, el resultado de lo que estábamos hablando lo escribiría en una palabra y es capitalismo. Los taxis no se adaptan al Uber, los hoteles no adaptan el Airbnb, pero es que de eso se trata el capitalismo. El capitalismo es como escribir, o sea, es como escribir capitalismo y en el fondo tener la palabra libertad escrita en una pared. La libertad, la capacidad. Yo digo que para describirlo en una sola palabra es la libertad de mercado en la que, como decía Darwin, o sea, esto es una teoría y que biológica, pero yo digo que esta teoría se adapta tanto a la psicología como a la economía, a todo. Lo que no evoluciona, pues va quedando atrás. Las especies más fuertes, que más evolucionan, las especies más aptas sobreviven. Y de eso trata el capitalismo.
y el momento en el que de pronto una empresa vieja no quiere abstenerse a la posibilidad de que alguien venga y la reemplace, o sea, si eso está pasando es porque falta innovación, y el mercado se basa en eso, como decía Juan Esteban ahorita, la innovación, o sea, si tú no innovas, mueres o te reemplazan, y si no estás dispuesto a ser reemplazado, pues te sacan a la fuerza. Y, por ejemplo, en Colombia nos damos cuenta que ni siquiera se practica una especie, o sea, ni siquiera hay capitalismo, porque terminaron vetando lo que era Uber. Y o sea, cuando tú vas a montar a una aplicación de estas, te dicen, si te preguntan, soy familiar tuyo, con tal de que si la policía los para, no vayan a pensar de que estás con una aplicación de estas que pues no se permiten. Y aquí es cuando tú te das cuenta que de pronto se le da una especie de favoritismo a todas esas empresas, a esos monopolios que han liderado el mercado. Y yo creo que esto también va de la mano con lo que decían ustedes, la evolución. Las personas no nacimos, las personas nacimos, o sea, nos criamos al comienzo de la especie en árboles, comiendo frutas, cazando, para que de 100 años acá, hace 100 años todavía se sembraba, hace 150 años todavía había reyes, todavía hay reyes, para que de 100 años, 50 años hasta acá, simplemente todo cambiara y ahora tienes todo en la mano, desde el teléfono hasta toda la información, el internet, todos los libros los tienes en la mano, todas las comunicaciones. O sea, la especie no estaba preparada para esto, pero así como decíamos, así como se aplica esto para la economía, si no nos adaptamos, pues vamos a terminar muriendo. Si yo no quiero tener un teléfono en mis manos, el día que me pase una emergencia y quiera ir a contactar a alguien, pues no tengo forma porque no tengo un teléfono. Y por cosas así es que tenemos que ir de pronto adaptando a estas mismas tecnologías que yo digo que en un futuro van a ser parte de nosotros. ¿En qué sentido? De que dejaremos a un lado todo eso 100% humano y empezaremos a abrirnos a la palabra sería como a que a nuestro cuerpo se empezaron a integrar cosas tecnológicas. Y digo que por eso es que se está viendo como una especie de nueva era, un nuevo momento. Y la tecnología es como la que está detrás de nosotros en todo esto. La principal impulsadora. Sí. Y bueno, un ejemplo de cuando una empresa no innova y se queda, o sea, se queda obsoleta, es por ejemplo Blockbuster o Netflix. O sea, Netflix, bueno, Blockbuster era como la empresa más grande en todas las cosas que eran de películas, series y cosas así. Y Netflix le ofreció venderle a Netflix, o sea, que Blockbuster se hiciera dueña de Netflix. Sin embargo, Blockbuster no creía en esa nueva idea que tenía Netflix de hacer streaming desde la casa y todo eso. Y pues debido a eso, Netflix ahorita es la empresa más grande de streaming y Blockbuster ya no existe. Ya es solamente como un recuerdo. Solamente hay un solo local y es solamente para turistas. Entonces, por eso, o sea, es un ejemplo de que uno tiene que avanzar y hay que incorporar la tecnología porque, o sea, ahorita todo el mundo es tecnológico. O sea, el que no se adapte a la tecnología, sea de la carrera que sea, se va a quedar obsoleto. O sea, porque ahorita todas las carreras necesitan eso, todo, música, arte, lo que sea, todo necesita aplicaciones. Y pues, por ejemplo, ahorita con la pandemia, los músicos que no se hubieran adaptado a la tecnología, no tuvieran negocios por internet, pues simplemente dejan de trabajar porque, o sea, ahorita todo es a distancia. Y no solo por la pandemia, sino que ya eso se volvió como una cultura en el mundo. O sea, ya todo es tecnológico. Y poco a poco los negocios que no tienen tecnologías van a ir desapareciendo. Yo digo que aquí, por ejemplo, lo que decías de la pandemia, yo digo que, bueno, la pandemia pues ha cobrado demasiadas vidas, pero yo digo que si después de esta crisis que nos ha afectado en tantos aspectos, no aprendemos a adaptarnos a la virtualidad, o sea, créeme que perdimos el tiempo en los 8 meses que, por ejemplo, en Colombia pasamos en cuarentena, porque yo digo que eso fue la pandemia. O te adaptas en menos de 2 semanas que ya cierran todo, o simplemente pues desapareces del mercado, desapareces de todo, o sea, dejas de estar en el mundo de los negocios. Entonces, el heladero le tocaba buscar una forma, y yo creo que esto afecta a países como Colombia en un nivel altísimo, donde de pronto el empleo ambulante, donde de pronto las personas no tienen la misma capacidad de acceso a la internet. Y yo creo que en esto se basa el marco de todas las protestas que hemos venido viendo. Y todas las protestas, de pronto a nivel mundial, la mayoría de protestas, ves tú participando jóvenes, por lo que hablábamos ahorita, la misma fuerza, la misma ganas de pronto de salir adelante. Y hay zonas de Colombia en las que ni siquiera hay internet.
pleno 2021 y tú pensar que hay zonas en las que no hay internet. Por eso podemos culpar obviamente al gobierno, podemos culpar a quien querramos culpar, pero sea o no gobierno, o sea, es una falla de las personas, porque en el gobierno hay personas y las personas, todo lo que organiza la sociedad son personas. Es una falla de nosotros las personas de pronto no tener la capacidad de equitativamente hacer progresar un país. Entonces, por ejemplo, hablando del contexto de la evolución, lo que no se adapta, pues muere. Yo creo que un país como Colombia ahora mismo, si no está a las puertas de un cambio tecnológico y económico bastante violento, no vamos a llamarlo, ya o sea, aunque muchas personas de partidos políticos critiquen los movimientos sociales como revolucionarios, comunistas, impulsados por la Unión Soviética, o sea, esas cosas ya no se van a dar y todos somos conscientes de que eso ya no vuelve a nacer, por más de que se haga, o sea, eso no va a volver a pasar. La gente quedó con un trauma con todas esas ideas después del siglo XX y no se va a volver a dar. Yo digo que lo que se puede dar de pronto en un país como Colombia es una revolución, pero obviamente no una revolución comunista, una revolución tecnológica, en la que se le obligue tanto a los dirigentes como a las personas a entrar en este mundo de la tecnología. Y hablaba con unas personas hace unos días, no sé qué de pronto piensen ustedes, una revolución tecnológica, o sea, casi nunca se ha escuchado esto, creo que nunca lo había escuchado, una vez lo estaba pensando, ya no te vas a alzar tú en contra de los políticos, sino que vas a empezar a través de la acción a hacer que las cosas cambien. Entonces vamos a empezar los jóvenes, obviamente, a crear cosas, a impulsar el cambio. Una revolución de ideas, comentan aquí en el chat. Exactamente, donde ya no tengas que de pronto salir tú a matar a los políticos, a cortar las cabezas como la Revolución Francesa, sino donde ellos digan, bueno, mira, esta sociedad ya no es una sociedad ignorante, ya no es una sociedad que se adapta con tener cosas de hace 2 siglos, porque hay lugares donde todavía no hay internet, donde todavía se vive de la ganadería, donde no hay industrialización. Entonces, yo digo que cuando los dirigentes ven eso, dicen, bueno, o nosotros hacemos algo o esta gente, o sea, vamos a terminar saliendo de acá. Se ven obligados, como decíamos ahorita, la misma obligación. No sé qué pronto piensen del concepto introducido el día de hoy, una revolución tecnológica o una revolución capitalista, se podría decir. La verdad es que yo creo, bueno. No, perdón. A mí me parece importante tocar 2 puntos. El primero es el tema del retraso que hay particularmente aquí en Colombia, porque, o sea, no hablando solamente del tema de la tecnología, o sea, si nos vamos a la realidad, en Colombia todavía hay un porcentaje considerable de personas que son analfabetas en pleno siglo XXI. ¿Cómo es eso posible? O sea, incluso si nos vamos a un nivel comparativo, en Venezuela ese porcentaje ya no existe, pero en Colombia sí. Y siguiendo con ese mismo hilo de ideas, a mí me parece muy complicado este tema de cambiar las ideas, porque es que, como tú decías, el gobierno son personas que pertenecen al pueblo, a esta sociedad. Y yo pienso que si el gobierno es corrupto, no es más que el reflejo de lo que somos nosotros, porque es que hay honestamente mucha hipocresía en el sentido de que nosotros en nuestros mismos hogares y entornos somos corruptos en cosas mínimas y pensamos que no afecta, pero sí afecta, porque eso es lo que va construyendo de a poco los cimientos para que en ámbitos mucho más grandes y de importancia como lo es el Estado, haya corrupción. Por ejemplo, estudiantes que le piden la tarea al otro y que el otro se las acepte, ambos son corruptos, el que pide que se la hagan y el que acepta hacérsela. Y es terrible porque incluso hay gente, todavía es muy normal y muy común ver que paguen porque les hagan la tesis universitaria. O sea, hay personas que no deberían estar graduadas y son un número grandísimo. Eso me parece a mí terrible, pero todavía pasa y mucho. O sea, esa es la corrupción de la que uno habla. Incluso el mismo acto de tener una mascota, sacarla a pasear y no recoger el excremento, eso es corrupción. Entonces, si nosotros queremos un cambio, tenemos que hacerlo también desde nosotros mismos. Y claro, obviamente en ese aspecto también podría ir involucrado el tema de la tecnología, pero desde nuestros entornos tenemos que empezar. Sí, la verdad, bueno, retomando el tema que dijo Mapu, aquí en Latinoamérica, o sea, nos falta como demasiado desarrollo. O sea, creo que, o sea, nosotros estamos como muy atrasados en comparación a otros países y eso es más que todo por la pobreza, pero también por la cultura que tiene, o sea, el latinoamericano es como que, no sé, como que es flojo, o sea, quiere que todo sea
por la trampa, o bueno, no es que todo el mundo sea así, obviamente, pero es como la cultura general y eso ha causado que no avancemos tan rápido, a diferencia de otros países más desarrollados. Y entonces, pues yo creo que un punto muy importante sería que para hacer una revolución industrial habría que cambiar como esa cultura, aunque es muy difícil porque ya está como muy arraigada, Sí. pero eso sería un punto muy importante para poder avanzar como sociedad. Pero mira, Es que eso es lo que uno ve difícil, ¿no? Porque efectivamente es que la verdad eso viene desde la época de la colonia. Honestamente, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, España está igual e incluso peor que nosotros. ¿Y por qué es? Pues precisamente porque nosotros heredamos su misma cultura ladrona. Exacto. O por ejemplo, De también hecho, tenemos como, ese, mira, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez el dicho ese de la malicia indígena. Por algo ahora será, ¿no? que, ahora que hablan, o sea, yo creo que esto es un problema histórico que Ujú. si queremos trazarle una línea, habría que retroceder en el tiempo. 1492 llegaron los barcos estos de españoles acá a Colombia. Sin embargo, yo te digo algo aquí, o sea, demasiado interesante, y es que, por ejemplo, Brasil fue también conquistada por colonias europeas, el Norteamérica fue también conquistada por colonias europeas que no buscaban paz, buscaban apoderarse del territorio americano como si eso fuese suyo. Pero mira que Norteamérica lo logró. Sin embargo, creo que aquí hay una diferencia demasiado importante. Y es que, o sea, Norteamérica fue la hija de la revolución industrial que se vivía en Inglaterra. Y allá los ingleses mataron a todos los que encontraron. O sea, hicieron una especie de limpieza y los que quedaron fueron ingleses. Sin embargo, lo que yo te digo es, para que nos demos cuenta cómo las ideas de pronto se transmiten de generación en generación en generación. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que tú decías de la tarea, de que eso sea, por ejemplo, corrupción. Yo he vendido tareas y yo más bien lo catalogaría como un vender eso que sabes hacer. Y yo creo que ahí está de pronto, tampoco estoy de acuerdo de pronto con lo que dijo Sara, de que en Latinoamérica hay una cultura de pronto a veces predominante de la pereza. Yo digo que el latinoamericano y el colombiano es una persona que busca cualquier forma de salir adelante. Lo que pasa es que no siempre tiene de pronto la organización o la creencia de que de pronto o sea, por ejemplo, que ya yo estaba viendo un paro, en medio de una protesta nacional había un señor con un carro de supermercado vendiendo agua. O sea, ahí tú te das cuenta, una oportunidad, vender agua. ¿Cuánta gente no tiene sed en una protesta? Ven que yo soluciono el agua, yo te voy a vender el agua. O sea, ahí te das cuenta que hay de pronto esas ganas, eso de que tú lo encuentras en cualquier momento, las ganas de salir adelante. Sin embargo, como hablamos de historia, qué día veía yo, estaba investigando yo sobre el tema este de la conquista, porque yo digo que esto es algo que viene de hace tiempo. España llegó aquí corrupta hasta o sea, de la cabeza a los pies. España era uno de los imperios más corruptos. España es uno de los imperios, ahora mismo es uno de los países con sistemas políticos más desordenados y enredados. Colombia es uno de los países con más cargos políticos a nivel mundial. Hay desde senadores, congresistas, diputados, representantes, hay consejo con S, consejo con C. Hay una cantidad de líderes, de pronto representantes políticos, que muchas veces a veces la gente ni entiende todos esos puestos. Por ejemplo, yo digo que si una revolución así o un movimiento de cambio de ideas como el que estamos planteando se da, hay una opción, una especie de borrón y cuenta nueva que veo muy ideal. Yo creo que eso no va a pasar, o sea, creo que es muy difícil que eso pase. Es muy Sería como utópico. que, exacto, es muy utópico creer en eso. Yo creo que más bien lo más importante es que las ideas se concentren o sea, no podemos negar el papel de los líderes en esto, que las ideas se concentren en ciertos líderes que crean en el progreso de Colombia y que agrupen, por ejemplo, cuánto desempleado profesional hay en Colombia. Que el día de mañana aparezca un líder o que de nosotros salga un líder que diga, voy a crear una empresa tecnológica del lado de la salud. ¿Cuántos médicos general no ganan menos o un salario mínimo en Colombia? Y si tú le ofreces una mejor oportunidad de trabajo, o sea, hay fuerza de trabajo, hay fuerza laboral, hay conocimiento. Y lo que falta es como ese liderazgo, ese papel de las personas de querer impulsar más adelante. Y termino de pronto esta idea con una frase de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y digo que más allá de un documento político, esto es un documento que traza un antes y un después en la historia de este país, porque después de esto esta gente vio la luz. Se empezó como si fue, o sea, como si estuviesen echándole levadura al crecimiento económico. Estados Unidos fue así. El día de hoy las cosas han cambiado, el país está de pronto muy corrupto, pero por ejemplo, dice, pues tenemos como evidentes verdades que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad, como decíamos ahorita, y la búsqueda de la felicidad.
Aquí pone Jaime, dice que no diría que fuera pereza o algo por estilo, simplemente es una falta de identidad general. En 210 años de independencia de Colombia nunca ha tenido un líder. La cultura al estar asociada con el desarrollo es más bien una cuestión de cimientos históricos. Si las personas están controladas por fantasmas, es imposible enfrentar el futuro. Lo que dice de los líderes es verdad, porque, o sea, yo que ya estaba, que estamos hablando de Colombia, estamos en marco de, lleva creo que ya va para casi 2 semanas, el hecho de las protestas sociales, y aquí vemos una inconformidad por parte de 2.000 personas casi por ciudad que salen a las calles, y yo digo, puede que haya muchos, o sea, siempre te lo catalogan y te lo hacen ver de una forma, no, son vándalos, puede que haya vándalos, pero si una mayoría sale de forma pacífica en busca de un cambio, es porque la gente necesita algo, es porque la gente no va a salir a la calle a interrumpir su día a día porque quiera salir a la calle a vivir la vida loca 7 días sin que la economía se esté moviendo. O sea, la gente sale porque está pidiendo algo. Entonces yo aquí digo que, o sea, traigo o sea, de pronto una forma de verlo y digo que Colombia es una patria, un país que nació, o sea, nació con errores, nació como quien dice, destinada a vivir lo que hemos estado viviendo ahora. Y siempre ponen como mal ejemplo de pronto lo que está pasando ahora, pero si tú miras en la historia de Colombia, de pronto sacar al ejército cuando hay protestas, darle el lado a la inversión extranjera en vez de la inversión propia, es algo que siempre se ha dado. Y hay una cantidad de momentos históricos en Colombia con diferentes políticos, diferentes creencias, en los que la acción de represión policial, de eliminar los medios, de censurar, es algo que siempre se ha dado. Y no se dio porque o sea, Colombia no nació con el simple deseo de pronto de libertad, porque apenas nos volvimos libres, Simón Bolívar instauró una dictadura. Véalo usted, o sea, somos libres, pero no, ahora yo soy el dictador. O sea, Es que nacimos exacto, mal. perdóname, una pequeña apreciación, exactamente, tienes muchísima razón, porque es que ¿qué pasó durante la época de independencia? Los criollos no querían libertad, ellos simplemente querían adueñarse de la riqueza que antes estaban recibiendo los españoles. Ellos dijeron, si los españoles roban, pues mejor entonces nosotros robemos, pero para nosotros. O sea, no se nació con ganas de crear un país libre como tal, como les ponía Uh-huh. el ejemplo de Estados Unidos, en el que no, vamos a sacar a los colonos ingleses, pero vamos a nosotros a hacer que el país salga adelante. No, fue un sacamos a los españoles, pero ahora nosotros somos los dictadores. Y paradójicamente, después de la libertad que se firmó, una acta toda histórica, linda, llena de firmas, fotos, después de eso se instauró la libertad y los mismos impuestos que se habían eliminado en épocas de pronto de independencia vuelve Simón Bolívar y los instaura. Y es que él no quería de pronto hacer eso que hablábamos de libertad. Él tenía un sueño, la Gran Colombia, juntar los territorios de varios países que hoy están separados en un solo país. Cuando eso no se le dio, pues renunció. ¿Y qué pasó después? Colombia quedó en manos de una cantidad de diferencias políticas, de creencias, y son los mismos dos bandos que al comienzo eran liberales y conservadores, que a mitades del siglo XX eran comunistas y capitalistas, que ahora son zurdos y de derecha, o son vándalos, o sea, siempre te lo han como dividido así en dos partes, cuando en realidad o sea, somos todos colombianos. Puede ser de cualquier partido político, pero creo que hasta los más comunistas quieren una sola cosa, que el país esté mejor. Hasta los más capitalistas quieren una sola cosa, que el país pues esté de una u otra forma mejor. Entonces es como, hay muchos como obstáculos, hay muchos topes que habría que analizar de pronto a la hora de querer hacer un cambio. Aquí Martín pone algo que estoy muy de acuerdo con él, que dice que los jóvenes no leen, se perdió la cultura de la lectura y eso es muy cierto porque los jóvenes de hoy en día creen que la lectura no les va a ayudar en nada cuando la lectura les puede ayudar en muchas cosas. Aparte que expande vocabulario puede ayudarles a tener como esa mentalidad de crecimiento, como que la mente de uno es como un candado, cuando uno lee, el candado se abre. Así lo Y veo la yo. verdad, estoy muy de acuerdo también con eso de la lectura, porque, o sea, ahorita los jóvenes, uno le dice, ¿te gusta leer? No, a mí eso me fastidia, no sé qué, pero en realidad la lectura es como súper importante para todo. O sea, porque uno cuando lee, uno realmente está leyendo la experiencia de otra persona que duró años para tener ese conocimiento que puso en ese libro. Entonces realmente con los libros estás como saltándote haber tenido que aprender todo eso desde cero, sino que lo estás leyendo y estás eh,
beneficiándote de ese conocimiento que tuvo esa persona. Y si lees muchos libros, pues te vas volviendo una persona muy eh, como experimentada, o sea, puedes tomar ciertas decisiones en las situaciones que se te presenten y no tener que hacerlo por ensayo y error, sino que ya has tenido un conocimiento de otra persona que ya lo probó y todo eso. Entonces, por eso yo creo que es full importante leer. Además que los datos que uno aprende son súper importantes en todo lo que uno hace. Bueno, mira, en esto que dices de la lectura, yo le doy en parte, o sea, leer es importante, pero yo en esto le doy un 90% del lado a los jóvenes que no leen. Lo decías tú ahorita, Sara, lo vemos día a día. La gente vive en un mundo de prisa, la gente vive en un mundo de ansiedad, un mundo de todo ya, y de pronto un libro, 100, 200, 1000 páginas. O sea, pensar de que tú cuando vas avanzando página por página, o sea, eso es un proceso que toma tiempo de entendimiento, de razón, y digo que en parte no es culpa de las personas el hecho de que la cultura se haya perdido, la cultura de lectura. Y digo que es algo que siempre se ha dado. O sea, si viajamos en el tiempo, la gente antes leía porque era la única forma que existía de pronto de encontrar conocimiento. Entonces, la gente dice, no, los celulares hoy en día nos separan. Pero si tú viajas en el tiempo, antes la gente era lo mismo, pero con un periódico en la mano. Nadie tenía que ver con nadie, pero tenía un periódico en la mano. Es lo mismo, digo yo. Yo digo que de pronto la lectura está condenada a desaparecer en libros físicos. Sin embargo, si tú entras al Instagram de un joven de hoy en día, te puedes seguir páginas como de noticias, páginas de datos curiosos, páginas de temas que pueda le gustar a la persona. Y esa página es como una especie de mediador entre el conocimiento y la nueva forma que tienen de pronto jóvenes de adquirir el conocimiento. Pero lo que sí te digo es que de pronto la ignorancia a partir de la lectura es algo que se ha dado siempre. Y si de pronto tú ves los cambios más importantes, el cambio así que se me viene a la mente, por ejemplo, una revolución social o política. O sea, los cultos siempre eran los líderes. Esos son los que guían a las personas por cuál es la mejor decisión que pueden tomar. Mira, por ejemplo, en la revolución rusa, yo qué sé, el pueblo era una masa de 600.000 rusos ignorantes que solo sabían sembrar o cosechar. Y llega Lenin, que era una persona que no salía de las bibliotecas, una persona que no salía de los libros, y les dice, miren, el cambio que necesita Rusia es este. Cuando tú le dices a las personas de pronto como líder lo que quieren oír, no lo que quieren oír en el sentido de que, de que les vas a mentir, sino que de pronto, o sea, las personas, si mañana aparece un líder en Colombia como Gaitán, que te dice Colombia necesita un cambio de raíz, que te dice el pueblo no son, o sea, la política es el pueblo, no son los dirigentes, que te dice que el pueblo es mayoría y puede más que el resto, y te dice que Colombia necesita una libertad de mercado, te dice que Colombia necesita más derechos, más oportunidades, más tecnología. A la gente quiere oír eso, quiere oír que Colombia avance. Y si llega alguien con esas ideas a guiar de pronto lo que ustedes dicen, toda la ignorancia por el camino de pronto de la luz, o sea, ahí está cumpliéndose el papel de pronto de líder. Porque digamos, una sociedad en la que todo el mundo sabe, por ponerles un ejemplo, puede ser muy buena, pero entonces o sea, el extremo es malo, obviamente. Entonces yo digo que aparte del mundo en el que vivimos, que todo el mundo va corriendo y sentarse a leer es como un acto de rebeldía, en parte no es culpa de los jóvenes no querer hacerlo porque ese es el mundo en el que nacieron, ese es el mundo en el que viven. Pero, por ejemplo, tienen información a través de videos. ¿Cómo no se han puesto de moda esos canales de YouTube en los que los videos, tú ves videos de cualquier tema, de una persona que de pronto sabe y te lo hace más accesible? No sé, de pronto, o sea, en lo de los libros sí le doy la razón, como les decía ahorita, a la gente que de pronto no lee porque en parte la sociedad va como muy rápido para hacer de pronto todo el tiempo eso. Entonces, como que tampoco es que ellos no lo hagan porque no, pero acuden a otros medios para de pronto informarse o aprender. Sí, pero, o sea, a lo que yo me refería no es tanto a los libros como en físico, ¿no? O sea, no me refiero a que todo el mundo tenga que leer en físico, o sea, pueden investigar por otra parte, pero lo que importa es que uno se esté como retroalimentando constantemente, o sea, uno tiene que estar estudiando, aprendiendo cosas nuevas, porque si no, entonces cuando salgas al mundo real, no vas a saber qué hacer, o sea, vas a tener que empezar todo de cero Sí, y sí. no aprender de esas personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer. O sea, me refiero a eso, a estudiar. O sea, es importante estudiar y no ser tan ignorante en las cosas y pretender hacer todo uno desde cero. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Sí,
Bueno, Sí, pues porque, por o mi sea, parte, ujú. dale, termina. Sí, porque, o sea, cada quien lee como quiere, pero lo que importa es que uno no se quede como que, bueno, pasan los días y yo no aprendo nada nuevo. O sea, solamente hice lo que hago siempre y ya. O sea, esa ignorancia no debe ser. Bueno, lo que iba a decir es que por mi parte yo soy una lectora empedernida, eso sí, sea en físico o en digital, pero yo amo leer. Sin embargo, también soy de la opinión de que entiendo que la mayoría no lea, porque honestamente es algo que siempre ha sido así, no es algo nuevo. Pero de todas formas tampoco me parece malo porque el punto de leer es precisamente instruirse. Yo considero que leer se vuelve una conversación, así como la que estamos teniendo nosotros, que puede ser muy enriquecedora. Pero pues en ese mismo orden de ideas uno puede enriquecer viendo videos, conversando con personas adultas del tema, bueno, etcétera. La única manera no es solo leyendo. Sin embargo, la lectura, la ventaja que tiene es pues lo que yo ya dije, que es que uno está aprendiendo sobre la experiencia que ha tenido otra persona por años para poder escribir eso, porque los autores de los libros lo que hacen es eso, como resumir años de experiencia en algo que han tenido y lo ponen ahí en un libro. Entonces esa es la ventaja, o sea, la ventaja que tiene, por lo menos a diferencia de lo que estamos haciendo ahorita, que simplemente estamos hablando, compartiendo ideas, pero no estamos como enseñando algo como que experimentamos por mucho tiempo y le estamos poniendo eso resumido a otras personas. Entonces esa Bueno, es la ventaja que yo le veo como a los libros. bueno, pues perdón, te interrumpo, voy a decir que no estoy del todo de acuerdo, porque en ese ejemplo exacto de nosotros, pues sí, puede que sí, pero uno puede decir con quién conversa y puede decir de dónde saca las fuentes de información. Por ejemplo, las personas de los videos de YouTube, ese tipo de canales son personas con experiencia que han hecho sus carreras que pasan los 30 años incluso, o también uno puede conversar, por ejemplo, con padres, familiares, etcétera, que también pasen ya los 40 años, etcétera. Ahí también hay experiencia y también hay personas especializadas en diferentes áreas. Así que yo creo que tiene el mismo valor. Sí, exacto. O sea, lo importante es como tratar de buscar ese conocimiento de personas que ya hayan hecho lo que uno quiere hacer y pues seguir los pasos de esas personas. O sea, aprender de eso y no tener que empezar de cero. Mira, lo que dice sí es, lo que dicen las dos, yo digo que es como, uno se complementa a lo otro, porque por ejemplo, era un físico, cosmólogo Carl Sagan, tiene la misma idea de Sara, dice él en un video, el libro es el mejor invento de la humanidad, porque aquí puedes almacenar 80 años de experiencia en unas pocas páginas. Sin embargo, por ejemplo, yo digo que o sea, lo que estaba diciendo también María Paula es súper importante porque hay otras formas de adquirir conocimiento. Yo digo que en general no es leer o no es ver videos, no es hablar, es el simple hecho de pronto de retarte lo que ahora sabes, evolucionar en el sentido de cada día de pronto aprender algo nuevo, ya sea leyendo, ya sea preguntándole a la gente, ya sea hablando con cualquier persona. Es como ese acto, como decíamos ahorita, cuando todas las masas van para la derecha, todo el mundo va de pronto en el camino de la ignorancia, que puede que los jóvenes hoy adquieran de pronto conocimiento de otras formas, pero la sociedad en su mayoría sigue siendo ignorante y de esto nos damos cuenta en países como Colombia, como decíamos ahorita, donde o sea, donde los líderes no, parece que no se dieran cuenta, los líderes parece que no se dieran cuenta, o sea, Colombia, por ejemplo, así haciendo una pequeña crítica al presidente, va a ser el próximo Silicon Valley. Y en los comentarios tú ves que la gente dice, claro, Silicon Valley cuando todavía hay, o sea, lugares del Chocó donde ni siquiera hay agua potable. El agua, que es algo que llegó a las ciudades, por ejemplo, en el Imperio Romano ya había acueductos de agua potable. ¿Hace cuántos siglos estaba el Imperio Romano? Y Colombia, que es un país, una constitución política creada desde los derechos humanos fundamentales, la vida, la vivienda, la comida, el trabajo, si ni siquiera hay agua potable en algunos lugares, ni siquiera hay internet en algunos lugares. O sea, aquí es donde tú te das cuenta de esa mayoría analfabeta. Y si la gente no se ha puesto en contra de esto, es porque la mayoría de la gente está dormida. Yo que leer o investigar en general, ya sea por internet, por libros físicos, preguntándole a alguien que sepa el tema, es cuando todo el mundo va para la derecha, tú hacer el pequeño acto de rebeldía e ir para la izquierda, o frenar y preguntar, ¿por qué todos vamos para allá? Leer o preguntar o de alguna forma investigar, conocer algo nuevo, retar lo que hoy ya sabes y buscar algo más. Yo creo que es ese pequeño acto de rebeldía que pues todas las personas deberían en algún momento pues hacer, dedicarse a hacer. Porque una vez que de pronto
ha pasado, y a mí me pasó, una vez de pronto te encuentras un libro que te expone una idea completamente nueva y más nunca vuelves a ver el mundo igual. Nada volvió a ser igual y tú dices, bueno, esto fue un antes y un después. A veces pasa, no, mira, yo me encontré con Sara y Sara estaba trabajando y le pregunté, Sara, ¿por qué no vamos de fiesta? Y Sara me dijo, no, el día de mañana lo que me va a hacer no son fiestas, sino el trabajo. Esa idea que Sara me transmitió de pronto en una conversación también puede hacer que mi vida pues no vuelva a ser la misma más nunca. Entonces es como estar abierto al conocimiento en general. Y cuando uno empieza a estudiar o a leer, uno se da cuenta que, o sea, el conocimiento, bueno, o sea, las ideas en general de la sociedad no siempre son las correctas. O sea, cuando uno empieza a leer, le enseñan cosas que uno se queda como que, wow, o sea, ¿en serio esto es así? Sí, todo el mundo dice, es como que uno empieza a ser más crítico y se da cuenta que a veces el pensamiento común no es el correcto necesariamente. O sea, las cosas pueden ser diferentes. Y por eso, así como decía Luis, nos volvemos como un poco rebeldes porque no estamos de acuerdo en lo que dice todo el mundo, lo que dicen las masas, sino que somos más críticos y vemos las cosas de una manera distinta. De acuerdo con eso, ahora sí. Ahora sí ya como que nos entendimos en el pequeño acto de rebeldía. Alguien aquí comenta, Sí, la base de una sociedad es la cultura, una sociedad que no se deja mentir de nadie, abrir tu espectro de conocimiento, completamente. Sin embargo, yo digo que no han habido de pronto sociedades del todo libres, porque, por ejemplo, hay una frase de Richard Feynman que dice, abrir tu mente, pero no tanto de que se te caiga el cerebro, porque hay unas formas de pronto de abrir la mente en la que de pronto vas a ir en contra, pues, o sea, querramos o no, dentro de una sociedad tienen que haber ciertas convenciones en la que tú estés de o no de acuerdo, pues tienen que establecerse así, porque digamos que de pronto, no, vamos a abrir nuestra mente, entonces como hay gente que dice que matar es malo y hay gente que dice que matar no es malo, pues que matar sea bueno, porque estamos abriendo nuestra mente. Abrir la mente hasta también un límite en el que tú sabes que no puedes atentar contra ciertas, como decía, o sea, y hay unos derechos, unas leyes. Muchas veces estas leyes están equivocadas, claro, porque hace 50 años leyes racistas eran completamente normales. Y hay una frase que dice, lo que es ley no siempre es correcto, pero hay otras leyes, yo diría que de pronto la Declaración de Derechos Humanos, como decíamos ahorita, es la ley de leyes y yo digo que aquí no hay nada que esté equivocado. El derecho a la vida, la más importante, el derecho a libertad de expresión, libertad de culto, vivienda, trabajo, comida, educación. Es como, dentro de esto va como decíamos ahorita la libertad. O sea, la libertad es como una de las mejores cosas que se ha inventado el ser humano. La libertad, obviamente, como decimos ahora mismo, dentro de ciertos parámetros. Es que No claro, porque para la un libertad debe tener ciertos límites, porque, o sea, honestamente, mis derechos acaban donde empiezan los del otro. Yo no puedo pasar por encima del otro. claro, y es como que, o sea, debe haber libertad, o sea, uno puede abrir su mente y salirse del pensamiento común, pero eso tiene que estar dentro de las normas morales. O sea, no puedes pretender simplemente, no, bueno, yo tengo libertad y ahorita hago lo que me dé la gana y no le paro a nada, no, o sea, uno tiene que tener obviamente presentes las normas morales porque son importantes en la humanidad, para no hacer cosas malas ni nada de eso. Aunque bueno, eso también es relativo porque, perdón, a aclarar haciendo un pequeño concepto de la ética y la moral, porque la moral son las reglas que instituye cada sociedad y obviamente eso varía en cada contexto, es decir, lo que aquí es bueno puede ser que en Pereira no sea bueno y puede ser que en Venezuela no sea bueno o que tal vez lo que es normal aquí en Latinoamérica no sea normal en Asia y viceversa, así que eso es también algo variable. Bueno, yo iba a decir lo que tú dijiste literalmente. Y primero saludo a Mr. Tupapi en el chat. Hola, somos de Colombia. Bueno, lo que tú decías, la ética y la moral. Yo digo que, por ejemplo, en el Islam, yo siempre he dicho que los derechos de pronto de libertad va por encima de religión, política y economía. Y dentro del Islam, la mujer de pronto no puede mostrar su cabello cuando está casada en forma de respeto al esposo. Es algo religioso y entrar en este campo es súper complejo porque es algo que esta gente iba creyendo hace siglos y siglos. Pero yo digo que eso es algo que está condenado a desaparecer. O sea,
yo digo que tú puedes ser del país que tú quieras ser, pero hay, como tú decías, hay diferencias entre ética y moral. Si mal no estoy, la moral es la que llevas dentro y la ética es como la impuesta. Yo digo que por más ética diferente que haya, siempre hay como una moral humana, una moral en la que tú sabes que, o sea, por ejemplo, tú puedes ser la persona más mala del mundo, pero, por ejemplo, asesinos de la Segunda Guerra Mundial decían que cuando iban a dormir estaban, o sea, no podían dormir pensando en todas las personas que habían mandado a campos de concentración, no podían dormir pensando en todas las familias que habían desaparecido, a las que le habían disparado. Y aquí es cuando tú te das cuenta, las personas no somos animales de ese sentido salvajes que querramos matarnos entre todos. Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que de pronto los humanos somos súper egoístas, pero es un egoísmo en el que podemos de pronto trabajar junto a otro humano, trabajar junto a una sociedad en pro de algo. Yo digo que por ejemplo, si se llega a una conclusión con esto de la libertad, sería una libertad que esté ligada a un avance de la mayoría. Por ejemplo, una libertad económica en la que el principal propósito sea crear una nación de derechos, una nación equitativa, una nación en la que todo el mundo tenga la capacidad de salir adelante. Ahí creo que no entra, por ejemplo, una persona, no, mira, por ponerles un ejemplo, yo soy de Colombia, una nación de derechos, un ejemplo, esperemos que Colombia en algún momento se pueda decir que es así. Yo soy de Colombia, una nación de derechos, igualdad y oportunidades en las que todos podemos ir adelante. Una persona que vive en un país así sabe que esa libertad no añade el hecho de, por yo ser libre de esta manera, voy a matar a todo el mundo. O sea, ya tú sabes qué tipo de libertad te están hablando. Libertad de pronto de poder ejercer tus ideas, de poder confiar en tu desarrollo del país y de poderlo llevar a cabo. Y por ejemplo, yo pienso que todas las personas en el fondo somos buenas. O sea, hay personas que pueden creer que eso no es verdad, pero yo creo que sí, porque aún las personas que hacen cosas malas siempre tienen como una conciencia por dentro. O sea, en el fondo saben lo que están haciendo y pienso que, o sea, todos en el fondo tenemos un bien, pero por ciertas circunstancias hemos cambiado, hay personas que hacen ciertas cosas, pero en el fondo todos tenemos esa conciencia, como decía Luis, de que las personas malas a veces cuando se acuestan sienten remordimiento de esas cosas que han hecho. Es la conciencia la que nos dice, como la que nos guía para saber qué está mal y qué está bien. Por eso cuando uno ya le dan la libertad, uno sabe hasta dónde llegar, porque en el fondo como que sientes eso, tienes eso automático, no puedes como que pasar de ahí. Pero mira, hay alguien aquí en el chat, Ángelo, un saludo para Ángelo, y mira, él dice, no es así, es un mito, es una elección de la mujer y no respecto al hombre, sino a la. O sea, pero la mujer, o sea, el velo, no sé cómo se llama en su cultura, es un símbolo de devoción y respeto, en eso estoy de acuerdo. Es la mujer que elige, pero créeme que si tú le dijeras a todas esas mujeres que en su mayoría tienen una cabellera que a la mayoría estoy seguro le gustaría mostrar, que no, o sea, es un proceso religioso, la mujer es la que elige, obviamente, pero no creas tú que así te imponen la religión, el islamismo, el islam, y te dicen, no, o sea, es una cosa con respecto a la, sin embargo, es una decisión en la que de pronto no hay muchas alternativas. Si te vas a casar, hijab, si te vas a casar, esa es la decisión que debes tomar como devoción. Y no es con respecto al hombre, sino con respecto a la, pero entonces es una religión que pone a la mujer con una especie de respeto hacia el hombre. Si la mujer debe respetar al hombre, el Exacto. hombre también debe respetar a la mujer. Ambos se tapan el pelo entonces, o los dos se destapan el pelo. O sea, pero es como que pueden hacerlo o no. Hasta O hace sea, yo he visto poquito, que en esa religión ponen a la mujer como por debajo del hombre. O sea, creo que la religión cristiana de alguna manera como que también trata de hacer eso, pero en esa otra religión es como más drástico. Y pues creo que ahí estaría siendo como muy sexista ese tipo de pensamiento, aunque obviamente uno tiene que respetar todas las religiones, pero le están quitando como ese, ese derecho a la mujer como, no, o sea, yo puedo ser igual a un hombre, ¿por qué no? O sea, no digo igual a un hombre de que seas como un hombre, pero se pueden hacer las mismas cosas. Debería, ¿no? mira, yo estaba, por ejemplo, antes de responderle a Ángelo, obviamente busqué en internet, también se llama burka, el hijab. No, dice que no está prescrito en el Corán el hecho de que la mujer lo deba llevar o no,
Pero, por ejemplo, digamos que en el hecho del pañuelo, el velo, es algo obviamente cultural, para nosotros es un pedazo de tela, para ellas es algo que de pronto representa lo mejor en su religión. Pero es lo que te digo, o sea, no es, o sea, esas mujeres no lo ven como algo machista o como algo sexista, como lo vemos nosotros acá de pronto, porque es lo que han estado acostumbradas a recibir. Pero digamos, hasta hace poquito vi una noticia súper controversial. Si mal no estoy, en Suiza se prohibió que las mujeres árabes se pusieran eso. Tú dices acá entra en conflicto tu libertad con mi libertad, tu derecho con tu derecho. La mujer tiene derecho a pensar en lo que quiera, pero es que cómo le sacas tú de la cabeza a esa mujer esa idea, que es la única idea que ha tenido desde niña. O sea, es algo completamente de pronto difícil. Realmente las religiones musulmanas ponen el mayor valor en la mujer. O sea, ponen obviamente, o sea, es que es complejo. No Sí, justifica pero tampoco decir que, ajá, sin embargo, o sea, por ejemplo, si una mujer árabe quisiera rebelarse contra eso, por ejemplo, en estos días estaba leyendo una historia de una muchacha que ella quería poder manejar en un carro, o sea, allá creo que no está permitido, no sé en qué país era, pero ella quería manejar y no se podía. Entonces ella se ha metido en un movimiento de que las mujeres sí pueden hacer eso, o sea, sí deberían poder hacerlo, porque es un derecho que tienen, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo manejar un carro como un hombre? Entonces ella se quería rebelar contra eso y pues no se le ha permitido porque, pues por las reglas que tienen ahí. Entonces sí, obviamente tal vez hay mujeres que sí aceptan eso, pero hay otras que no, que piensan que eso es injusto, que es una regla injusta, entonces se quieren poner en contradicción con eso y creo que deberían tener el derecho. mira, una de las creencias así más comunes del Islam, y creo que todo el mundo da esto en el colegio, en el proceso histórico en el cual da religiones de Islam, es el hecho de que en la religión, es una religión poligámica. El hombre puede tener varias esposas siempre y cuando le dé a todas lo mismo, como que dice, si te doy una casa a ti, le doy una casa a las otras tres, la mujer no puede hacer eso. Pueden tener las razones que quieran, pero cuando uno puede y el otro no, digamos que yo te digo, el hombre, la mujer puede quedar embarazada y el hombre no, es una cuestión biológica, pero en cuestiones sociales, políticas, cuando una mujer puede y el hombre no, cuando un hombre puede y la mujer no, de una u otra forma estás impidiendo al otro género poder hacerlo. Y como decías tú, tanto en el cristianismo como en el catolicismo, como en el judaísmo, creo que el único que no lo tiene es el budismo, si no me equivoco, porque es como, eso no es una religión, es una disciplina de vida. Pero, por ejemplo, Mark aquí dice, solo voy a decir que en la Biblia lo mencionan. Y de hecho, sí, la Biblia es un libro sin ofender las creencias de ninguna de las personas que nos esté viendo, ni si ustedes que están aquí participando en el live son creyentes. En muchas citas de la Biblia se atenta contra la libertad, contra el derecho, contra la posición de la mujer. Incluso, hasta hace poco estaba leyendo una en la que decía que la mujer no podía, en la que a la mujer se le debía subordinar al hombre. Y me decían lo mismo que ponen aquí en el chat, a veces lo malinterpretan. Sí, tú puedes decirme que la Biblia es muy interpretativa. Voy a buscar específicamente el versículo de la Biblia en el que decía eso, porque es que, o sea, la Biblia puede ser demasiado interpretativa, pero una parte en la que te dice eso, o sea, no hay una forma, no hay una interpretación ajena a la única interpretación que te están dejando dar. Vamos a ver, acá está el versículo del que les estoy hablando. Ustedes, por ejemplo, o sea, los que están acá, obviamente participando en live, y tanto los de los comentarios, ya que estamos tocando el tema de pronto de religión, no de si existe o no un Dios, religión, tu adhesión a una creencia religiosa, o sea, qué posición tienen, no sé, qué creen, cómo lo ven, qué opinan, tanto los que están en live como los que están en los comentarios. Pues yo creo, o sea, yo sí creo que existe Dios, o sea, que existe un ser supremo en nosotros, porque, o sea, si lo vemos de la manera de que, bueno, está bien, supongamos que no existe. Entonces, ¿por qué todo está como tan perfectamente diseñado? O sea, por ejemplo, supongamos que el mundo salió de la nada, o sea, de la nada se creó todo. ¿Por qué está como tan perfecto? O sea, tú ves, por ejemplo, el ADN y es algo como demasiado bello, o sea, demasiado perfecto y estructurado y es raro que eso haya salido del azar. O sea, y por ejemplo, para mí, por ejemplo, no tiene sentido que
digamos, no sé, de la nada salió algo. Entonces es como raro, o sea, y por ejemplo, supongamos que en el Big Bang al principio solo había energía y de ahí se creó algo, pero entonces ¿de dónde salió esa energía? O sea, si nada lo diseñó, ¿de dónde salió? O sea, es algo como que no tiene sentido, porque si supongamos que tú vives en una casa y de la nada te dicen, no, es que esa casa se hizo así, bueno, o sea, estaban las cositas de cemento y de la nada todo se unió y ya está la casa. Entonces, no sé, es como raro pensar en eso. No sé qué pensarán ustedes acerca de eso. Yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí existe Dios, pero yo no soy como otras personas como que son muy, o sea, yo soy muy relajado con ese tema, o sea, no es un tema que toque mucho, porque no soy como las otras personas que son como un poco extremistas, que se llevan como, o sea, piensan en eso todo el tiempo ya. Entonces, cualquier acción que hagas, ellos te lo dicen como que un versículo o algo así. No sé si me entienden. Sí, 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 o sea, claro. claro, Todos conocemos a o alguien así. sea, Todos conocemos a Ajá, alguien sí, todo. religioso. Ay. Bueno, de mi parte yo soy agnóstica. Ay, esperen un segundo. Ya. Aquí, De mi parte, yo soy agnóstica. Para quien no sepa qué es eso, se refiere a un grupo de personas, porque cabe aclarar que no es una religión, simplemente es una tendencia en el que se reúne a un grupo de personas que creen un ser superior, más no en su santidad. Así que hay una variación muy grande entre cada agnóstico. En mi caso particular, yo sí efectivamente pues creo en un ser superior, pero sencillamente no lo creo como tan no lo creo como lo pinta la Biblia, no lo creo un ser como, digamos, santo, fantástico, que crea todo como por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Yo también lo llevo más como por el tema de la ciencia, pero pues tampoco me gusta entrar mucho en esos temas porque es más bien algo que la mayoría le podría sonar algo conspirativo, entonces no me gusta meterme mucho en esos terrenos. Bueno, mira, Pero pues sí, también me gustaría bueno, aclarar un concepto, un pequeño concepto que tocó Sara, y es, por ejemplo, este tema de que no tiene sentido de que haya energía, que dónde salió. Bueno, hay algo importante, es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, la energía siempre ha existido y siempre existirá. bueno, Ok, mira, bueno, pero Sara va a entonces responder. ¿de Sara, dónde, sí. ¿De dónde salió? o sea, Esa es la misma de pregunta. dónde salió? O sea, yo sé que la energía no se crea ni se destruye. O sea, no se destruye, no, simplemente cambia de lugar. Pero, o sea, ¿de dónde salió todo? O sea, es como raro pensar en el concepto de la nada. No sé, es como raro, no me lo imagino, no sé. Bueno, mira, ahora que planteas lo de la nada, lo de la energía, este es un tema que creo que a todo el mundo le gusta o no la ciencia, la religión. Tú eres Ujú. humano y llevas como esa cruz. O sea, como decía ahorita, ser humano es tener la libertad de pensar, pero también preguntarte unas cosas de lo que no vas a tener respuestas. Y posiblemente tengamos respuestas en algún momento, pero yo creo que el momento en el que sepamos cuál es el sentido de la vida humana o de dónde llegamos, pues se acabó la vida, porque ya qué más vamos a hacer en este mundo si ese es el sentido de la vida, Yo ¿sabes? ¿Cuál es también el sentido de pienso la vida? eso, sí, Pero, totalmente. por ejemplo, tocando el tema de la Biblia, Angelo preguntaba que si en la Biblia decía eso, aquí está. 1 Timoteo 2:11-12, no sé cómo se lee versículo, capítulo, pero bueno, Timoteo 2:11-12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Creo que por más dispuesto a interpretaciones que haya, o sea, la única interpretación es la misma que te están diciendo ahí de frente. Entonces, por ejemplo, la Exacto. Biblia, yo digo que, o sea, de pronto, o sea, de pronto hay muchas personas que se adhieren a la religión con eso. Pero, por ejemplo, yo digo que el concepto de Dios como un señor que está sentado en el cielo, como decían ustedes, o sea, yo no lo planteo así. Yo planteo que si de pronto existe un Dios, hay que cambiarle el nombre. Ya no sería Dios. Sería, yo lo llamo naturaleza, universo, de leyes de la física, como quieran. Pero yo digo que esto de pronto abarca todas las posibilidades. Y la ciencia de pronto no tiene que entrar en conflicto, ni mi visión tiene que entrar en conflicto con la visión de un cristiano, porque es que Dios todo lo puede, en la naturaleza todo lo puede, la naturaleza tiene todas las posibilidades. Dios es un ser bueno, la naturaleza pues de una u otra forma, como decíamos ahorita, tenemos una especie de conciencia interna en la que se es bueno, se es malo, o sea, naciste siendo humano, naces como con eso. Y en lo de cómo se crea el mundo, aquí hay una visión que de pronto es de Newton. Newton decía que, o sea, Newton consideraba que Dios era la causa primera de todas las cosas y que su poder se hallaba presente en la totalidad del espacio. Esto explica que él creyera que el conjunto del universo ha esperado excesivas transformaciones.
En una ocasión escribió que el universo es el aparato sensorial de un ser incorpóreo, vivo e inteligente. O sea, Newton te está diciendo como si el universo fuese el cuerpo de Dios, como quien dice. Entonces, si alguien nace, si alguien muere, o sea, estás tú como, o sea, es como si tú fueras Dios, como quien dice, ya, sin más vueltas, sin más enredos, todos somos Dios, todo es Dios, este es el cuerpo de Dios, y pues lo que hacemos es como voluntad de Dios en ese sentido. Y lo que decía Sara del Big Bang, cómo pudo crearse, obviamente todos sabemos que no es un tema de la noche a la mañana. Yo en el tema, por ejemplo, de la ciencia, sí te digo, o sea, si tú crees en Dios, perfecto, pero no puedes negar que la ciencia le ha encontrado respuesta a una cantidad de preguntas que ya no le puedes dar una especie de solución divina. Ya no me puedes decir que sí. Claro. Tú puedes, dale. O sea, ¿cómo O sea, puedes dejar clara la idea? O sea, lo que digo, el Big Bang no entra como en contradicción con la creación. O sea, yo creo que, por ejemplo, una forma de verlo es, por ejemplo, supongamos que Dios fuera energía. Porque de hecho, Ajá. he visto que Dios tiene como la misma definición de la energía. O sea, es algo que siempre ha existido, está en todas partes. Entonces podríamos ver No se ve, que Dios fuera como la energía. Es algo que no se ve. O sea, se creo que siente, si le actúa, preguntas a un científico y a un religioso, o sea, si tiene le sentido, preguntas tiene a sentido. alguien qué es energía y le preguntas a un científico qué es Dios, la definición es bastante parecida. Entonces, una forma de verlo sería que eso que estaba al principio era energía, pero también de alguna forma era Dios, o sea, era el ser supremo que de alguna forma hizo que todo se creara. Entonces, obviamente sí se pudo crear por una explosión, o sea, yo no lo estoy negando, pero lo que me refiero es a eso, como que no ver lo que salió de la nada, sino que tuvo como una razón de ser. Pero pues mira, en ese caso, perdón, una pregunta, ¿por qué quedamos en la misma posición? Entonces, ¿de dónde salió Dios? Es lo mismo. eso iba a decir yo ahora, o sea, Están en posiciones no iguales. no llegas a nada, Claro, sí, porque, exacto, de o alguna sea, esa es manera la se ve igual. pregunta, ¿de dónde? Porque, por ejemplo, tú le preguntas a la ciencia de dónde salió lo que había antes del Big Bang o dónde salió eso que no era nada. O sea, es como que tienes que establecer un límite, como decíamos ahorita con todo, hay que establecer un límite. Tú puedes preguntar por qué, y por qué, y por qué, pero hay cosas que son así y pues hasta ahora nos ha quedado tenernos a que son así. Bueno, porque las cosas se caen por la gravedad. ¿Y por qué existe la gravedad? Bueno, ahí sí puedes. Entonces, digamos que de alguna manera queda como si la fe en Dios y la fe en la ciencia sería como casi lo mismo, porque, o sea, al final llegamos al mismo origen. Es que no sabemos de dónde salió cada cosa. Es una fe, o sea, tú Es crees en una algo, fe. crees en Dios, en la Exacto, cada ciencia. quien puede creer lo que quiera. El punto es que no tendríamos que entrar a debatir. La verdad, no, porque el punto es el mismo. El El punto es el origen mismo, viene siendo el exacto. mismo. O sea, al Pero, por final ejemplo, las dos cosas son como fe, al final. porque, por ejemplo, yo puedo decir, la ciencia es 100% real, pero ¿quién me dice a mí que lo que yo estoy viendo no es un sueño? Y hay gente que se ha preguntado esto. Y tú a veces sueñas cosas que parece que fuesen reales y tú te levantas pensando que pasó y tú dices, bueno, esto puede ser un sueño, ¿quién quita que no? O sea, y ahí como que la ciencia se desmorona, porque toda la experiencia ha estado ligada a un sueño, o sea, no es real. Pero, por ejemplo, a lo del azar, hay como una especie de pensamiento poético muy lindo con esto, que dice que el universo es una mezcla de azar y necesidad. Es una frase de un especialista en nanofísica que está por acá, por ejemplo. Atemperado por las leyes de la física que añaden una pizca de necesidad a la mezcla, el azar se transforma en la fuerza creativa del universo, en el pez gordo que transfigura el cosmos. Toda la belleza que vemos a nuestro alrededor, desde las galaxias hasta los girasoles, es el resultado de esta colaboración generativa entre el caos y la necesidad. El caos es como todo lo que está por ahí libre que puede crear algo, y la necesidad es como, por ejemplo, las leyes existentes. Por ejemplo, como les decía ahorita, si yo tengo un imán y yo tengo otro imán, hay posibilidad de que se unan. Ya la necesidad es la ley esa del electromagnetismo que te dice que polos opuestos pues se van a traer. O sea, yo digo que así se fue creando el universo de pronto parte por parte, elemento por elemento, planeta, humano, sociedad. Y por ejemplo, lo que tú decías de cómo sale algo de la nada, hay una especie de respuesta para esto que obviamente, o sea, no le vas a tener una respuesta, porque es que creas en Dios, en la ciencia, como les decía ahorita, siempre hay una pregunta última a la que se dedican los filósofos y no llegan a nada, y por eso se dedican los filósofos. La ciencia no se puede dedicar a eso, porque no te va a dar una respuesta comprobable infinitas veces.
En cambio, un filósofo te puede dar una opinión, un análisis de pronto según las cosas que tiene presente, pero tampoco es 100% comprobado. Y Exacto, no, bueno, no sigue el método científico. ¿qué había antes de Dios? Quedas igual como que había antes del Big Bang. Bueno, pero es que Dios no puede ser creado. Dios es lo que se crea a sí mismo. Bueno, ¿cómo es posible que algo o sea, ¿de dónde salió? O sea, es que no había nada y de repente salió algo diciendo soy Dios y yo me creé a mí mismo. O sea, es igual de inconcluso. Pero la respuesta científica Exacto. a esto, por ejemplo, o sea, hay una especie de respuesta científica para esto. Hay una rama de la física que se llama la física cuántica que dice que lo que es el vacío no está del todo vacío. Entonces, ¿qué te dicen? Por ejemplo, la física cuántica se encarga de las partículas subatómicas. El electrón va demasiado rápido. No lo podemos ver ni podemos saber dónde está en exactitud. Pero, por ejemplo, aquí está la órbita del electrón. Yo puedo decir que está acá, pero puede que está acá. Entonces, aquí está vacío, pero como va tan rápido, antes de que yo pueda pensar que esto está vacío, ya el electrón está ahí. Entonces, nunca estuvo vacío. Siempre estuvo el electrón. O sea, no sé si me hago entender, es un concepto como extraño de entender. Pero entonces decían, el universo no era nada, pero que había la posibilidad de que de la nada apareciera algo, porque habían partículas de pronto subatómicas y había la posibilidad de que de la nada, o sea, de que todo el mundo todo el tiempo hubiese estado algo, pero no hubiese salido, y de repente estuvo ahí, y de repente la energía se concentró y estalló, y pues hemos llegado hasta acá. O sea, y es como una respuesta bastante verosímil, porque hay obviamente experimentos detrás de esto, no es como que un físico se sentó a inventarse la teoría cuántica, sino que hay, por ejemplo, Exacto, no, por ejemplo, todavía estás hablando en realidad de la teoría mecánico-cuántica, que es la unión de la teoría de Rutherford de Bohr y del principio de incertidumbre de Heisenberg, que precisamente es lo que tú dices. El principio de Rutherford es en el que sustenta que el átomo pues, no se puede determinar exactamente dónde va a estar el electrón, pero que sí hay una zona específica en la que uno puede imaginar dónde va a estar. Sin embargo, precisamente es por eso que se sabe que no hay un total vacío. Como que puede que esté ahí, puede estar y puede que no, al mismo tiempo. O puede ser que sean las dos cosas Exacto. al mismo tiempo. Entonces, los aquí, físicos... aquí encontré un texto que dice, ¿estás seguro de que una explosión como el Big Bang ha podido crear un universo como este sin que exista una inteligencia detrás? Las explosiones causan caos y destrucción, no un universo tan increíble como el que vivimos. Es que mira, yo digo que si lo ves de esa manera, tienes que atribuírselo a una inteligencia, porque es que yo siempre he dicho, me opongo a la gente que dice que no somos perfectos, yo digo que las personas somos perfectas, y díganme egoístas, pero somos tan perfectos que nos morimos, y morir es perfección, porque cuando el cuerpo se deteriora, se apaga, eso es perfecto, y luego vuelve y nace otro cuerpo en la naturaleza es perfecta, todo lo que hemos visto, lo que vivimos y existe es perfecto. O sea, somos perfectos en realidad. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista que acabas de preguntar tú, o sea, tienes que atribuírselo a una especie de inteligencia divina. Yo he pensado que, por ejemplo, hay aliens controlándonos, de que de pronto había una especie humana antes de nosotros que dejó la fórmula de la vida y nosotros la descubrimos. Hay miles de posibilidades que tú puedes de pronto pensar, de pronto a veces no vas a tener pruebas. Yo puedo decir que pasó, pero pruebas, pues graves. Entonces, exactamente, sí. Y hay una frase que describe esto y es como que somos el cosmos mirándose a sí mismo. Es como que somos la materia pensando en qué es materia. Y siempre digo la frase porque siento que responde a esto. Y es como que somos una especie de perfección, queriendo saber cómo llegamos acá, sabiendo que es difícil que esto pase, porque como, o sea, siempre te dicen, no, ¿cómo es posible que en tantos años los micos no hayan evolucionado? Eso no pasó de la noche a la mañana. Y eso Exacto. no pasó porque sí. O sea, los monos evolucionaron porque de pronto una vez iban caminando las mujeres, que eran las que sembraban y cosechaban, y dejaron caer semillas y así descubrieron la ganadería. O sea, es algo tan que pudo pasar y pudo no pasar, y la posibilidad de que estemos acá es tan, o sea, es tan como la del electrón. 50% podemos estar acá, 50% algo pudo pasar diferente y no estuviésemos acá. Si, por ejemplo, la Alemania nazi gana la guerra, pues quién quita qué sería el mundo hoy en día. Todos seríamos nazis, o quién sabe, o sea, y había posibilidad de que ganaran, había otra posibilidad de que perdieran. O sea, es una posibilidad. Y aquí está Angelo de pronto comentando en vivo, vamos a ver qué dice. Realmente si lees la Biblia puedes darte cuenta de que en un momento dice que un personaje de la Biblia le dice a Dios que prefiere estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, por lo cual se revela que Dios tiene un tiempo indiferente al de nosotros. Bueno, esto sí es bastante real. Hay gente que dice que cada día de Dios pueden ser 1000 días de nosotros, entonces que todo el proceso de la creación del universo, que pasó en no sé cuántos miles de millones de años, para Dios fue pues el verdadero tiempo. Tiene sentido creerlo,
pruebas, no tenemos. ¿Podemos creerlo? Tocando el tema que precisamente el que estás diciendo, también escucho precisamente la teoría de que tanto el tema de que exista Dios como de la evolución es totalmente probable al mismo tiempo, porque esos 7 días que se nombran en la Biblia perfectamente podrían ser en realidad los 1000 años de evolución. Sí, sí. Exacto. De Como hecho, una o fecha de sea, yo analogía. creo que las dos cosas no se contradicen porque la creación pudo pasar en miles de millones de años, entonces sería como lo mismo de la evolución. Exacto, porque pues como ya se ha establecido y se sabe, la Biblia no es una traducción exacta y segundo se presta a interpretación. Si llevamos eso a la Biblia, dice que Dios es omnipresente y que es igual que el átomo. Tiene sentido, o sea, si Dios está en todos, el átomo es todo, desde el aire hasta la materia, pues. Es verdad, Dios puede ser el átomo. Pero bueno, mira, aquí te dicen, están preguntando por ti, María Paula, ¿quién es la de gafas? No sé si quieres saludar a los fans, están preguntando que quién es la de gafas. Yo, bueno, un gusto, soy María Paula, pero me dicen Mapu. Dice que se contradicen, porque si lees la Biblia, dice que fue creada una vez, no que evolucionó. Bueno, mira, en esto sí hay cierta contradicción y por eso es que yo te digo que de pronto si tú eres religioso, yo digo que a través de la historia de pronto la religión ha perdido espacio, ha perdido campo en el partido, porque al comienzo éramos Adán y Eva, luego llega Charles Darwin y te dice, no somos Adán y Eva, venimos de los monitos. Primero todo era guiado por Dios, llegó Newton y dijo que todo era guiado por unas leyes de la física que no cambiaban, que siempre eran iguales en todo el universo. Luego de que, por ejemplo, de que Dios había construido todo y cada día aparecen nuevas teorías científicas o sea, que dicen, o sea, que parece que desterraran a Dios. Pero yo digo que esto en realidad, si ese ente superior, como lo plantean de pronto los cristianos católicos, que todo lo puede, existe, o si es el Dios que yo digo, que puede que estén más parecidos que diferentes, un Dios que todo lo puede. Yo digo que todas estas cosas han sido malinterpretaciones. Puede que la Biblia diga se creó Adán y Eva, pero ¿quién dice que la Biblia la escribió Dios? Dicen que la escribieron personas inspiradas en Dios o con contactos con Dios. Pero si sacamos a la Biblia del partido y Dios existe, pues hay posibilidad de que ese Dios, pues como decíamos ahorita, sea todo. Y cada vez que se va perdiendo esa imagen de Dios todopoderoso, en realidad nos acercamos más a lo que es Dios. Y hay un científico que dice esto, entre más sé de ciencia y más descubro, más me acerco a Dios y más estoy seguro de que Dios existe. Pero no habla del Dios que está sentado en un trono y que te dice tú mueres, tú naces, sino habla de un Dios que todo lo puede, un Dios en la naturaleza. Estoy realmente de acuerdo con eso. Y por ejemplo, si tú miras, Albert Einstein, por ejemplo, también decía lo mismo. Y efectivamente, cuando yo hablaba de, por ejemplo, que soy agnóstica, a eso me refiero, con que no creo en la santidad. Efectivamente, pues sí creo en un Dios, en un ser superior, pero pues no lo imagino ahí en el cielo entre nubecitas sentado en el trono. Sí, o sea, yo creo que la presencia de Dios podría estar en todo. O sea, podríamos decir que todo es Dios, porque, o sea, si la definición es la misma que la de la energía, entonces no sería como una persona, bueno, es que de hecho no puede ser una persona porque si es un ser espiritual, más bien sería como una presencia en todo. Ustedes se imaginan que, por ejemplo, a la ciencia le falta mucho en evolucionar. Hay gente que dice que existen 11 dimensiones, hay gente que dice que los humanos somos una pequeña posibilidad dentro de todo lo que hay, pero ustedes se imaginan que si de pronto en un momento de la historia científica descubramos las 11 dimensiones, por ponerles un ejemplo, lo que hay en la 11ª dimensión esperándonos sea Dios. O sea, ustedes imaginan, o sea, no va a estar sentado allá, obviamente, como hemos dicho, pero que llegamos allá y alguna señal nos da eso que dice, bueno, los creé con el principal propósito de saber si algún día iban a poder llegar acá. ¿Ustedes se imaginan? O sea, eso sería, por ejemplo, una confirmación de todo lo que hemos dicho. Dios no es un ser humano, es un ser incorpóreo, un ser espiritual y superior que todo lo puede. Dicen que las cosas que andan en la 11ª dimensión no son espacio y tiempo, longitud, alto y ancho, sino que son 11 dimensiones. Hay gente que todo lo ve atemporal. Obviamente no sería gente, ya sería otro nombre, no sé. Por ejemplo, en la película esta Interestelar, cuando el señor se va por el agujero negro, no sé si la han visto, él entra como una especie de mundo extraño en el que todo lo ve, en el que todo lo vive, en el que todo lo presencia, en el que él siente lo que todos sienten, como que es todo. Entonces ustedes se imaginan que llegando a la 11ª dimensión de aquí en yo no sé cuántos millones de años, que ya la ciencia esté súper avanzada, nos encontramos con eso. O sea, estaríamos como quien dice confirmando todas las teorías que acabamos de decir.
Obviamente aquí estamos divagando, puede que eso pase, puede que no, hay tanta cosa, como decíamos ahorita, podemos creer en eso, pero no, Pues es que nadie no hay tiene la verdad pruebas. absoluta. Exacto. Literal, toca ver, toca esperar. Pero yo creo que la teoría de que hay varias dimensiones, tal vez, o sea, creo que podría ser, aunque es algo que no se puede negar ni afirmar, solamente es una teoría, porque, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, pero, o sea, yo creo que sí es algo que podría pasar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no habría como otra dimensión totalmente diferente a esta en la que estén pasando otras cosas y haya otra yo? Aunque eso En la que el también tiempo vaya sería raro. en la que el tiempo O vaya para sea, atrás o que las cosas caigan para arriba. ajá, exacto. O sea, pero es algo como, no sé, podría pasar o podría ser que no. Hay que esperar a que de pronto la ciencia nos dé esa respuesta. Aquí Angelo dice que le gustaría participar en algún día, pues perfecto. Nos puedes escribir en Instagram y por aquí vamos a estar debatiendo temas interesantes. Dice, científicamente está comprobado que la Biblia es real, es verdadera porque han realizado estudios donde han estudiado la compenetración de los primeros 4 evangelios y es perfecta. Y nunca se contradice, por lo cual la dan como válida. Ya o sea, yo sé que han dado estudios, por ejemplo, ya hay estudios que dicen que Jesús fue real, porque había gente que decía que Jesús no era real y que simplemente era un invento de la Biblia. Hay gente que dice que Sócrates no es real y que es un invento de Platón o cosas así. Pero, o sea, como yo no vivía allá, yo no te puedo decir. Pero ya la ciencia nos dice, por estudios de las prendas que usó Jesús, por estudios del lugar donde supuestamente vivió, de que Jesús existió. Y si Jesús existió, pues ya le estás dando una especie de posibilidad a la religión de que, mira, esto puede que sea real. Sin embargo, no sé a qué te refieres con verdadero. Creo que estás hablando de que, o sea, de que sí existe, o sea, de que sí fue escrita como se dice que fue escrita. No creo que estés hablando del sentido de verdadera, como que todo lo que está ahí es cierto, o no sé. Sí, no, O porque en sea, el sentido de veracidad es muy difícil, porque de hecho, pues pasa lo mismo que pasa actualmente con la desinformación en redes sociales. Uno no sabe cuál es la fuente real. tú lo tienes ahí. Ya otra cosa es tú haber visto que Jesús convirtiera el agua en vino que caminaba sobre los mares. De pronto eso puede ser simplemente una metáfora que te habla de la capacidad de la energía de poder hacer cosas increíbles, como decíamos ahorita. Exacto. Eso tampoco es como lo pintan, eso sí es cierto. O sea, es como que muy diferente, no es el típico hombrecito blanco de cabello largo, liso, delgado. Era como que completamente diferente. Sí, es que de hecho esa imagen es como, o sea, nadie sabe si Jesús fue realmente así físicamente. O sea, eso es nada más como un dibujo representativo, pero, o sea, no sabemos si él era blanco. De hecho, es bastante De racista hecho, que lo por su pongan siempre blanco exacto. si ni De hecho, siquiera sabían. por su geografía es más probable que fuera moreno o incluso negro. Entonces, Es que Exacto. dicen que era moreno, dicen que era moreno. O sea, Sí, exacto, pero porque, o mucho sea, más la alta. zona en la que están las historias de Jesús no es una zona donde estuvieran blancos, mucho menos ojos Y menos con lo que claros. hacía Jesús, que era solearse todos los días, andar con sandalias. Sí, exacto. Y En o el sea, desierto, exacto. si o era sea, blanco, se tuvo que quemar. O sea, yo digo que hasta, como decíamos ahorita, o sea, a no ser de que viajemos en el tiempo y conozcamos frente a Jesucristo y nos convierta el vaso de agua en vino, o sea, son cosas en las que creemos o no creemos, y es la única posibilidad ahora mismo. Pero de que de pronto existió, bueno, sí, sí existió. no, Que de que hacía las cosas existió, que pues yo hacía, pienso que sí, Yo precisamente también porque pienso que existen sí. pruebas al respecto. Pero de que sea así como lo pinta la Biblia es otro tema. exacto. Es muy difícil que en 4 narraciones los hechos comunes que tienen, es muy difícil que en 4 narraciones de los hechos comunes que tienen nunca se contradigan. Esto es cierto, hay estudios como que dicen que si la Biblia no fue inspirada por Dios, la gente tiene que estar muy conectada entre ella porque, o sea, lo que dice el cuarto libro es lo mismo que dice el primer libro con respecto a una opinión. O sea, no se contradicen en ese aspecto. Pero, por ejemplo, si eso es así, quiere decir que Jesús existió, porque los evangelios, si mal no estoy, narran pues las aventuras de Jesucristo, pues, o sea, sus aventuras y su legado, su enseñanza. Entonces, por ejemplo, si esta gente no se contradice en los primeros 4 libros, es porque Jesús existió. O sea, eso le da esa especie de veracidad. Por ejemplo, o sea, varios libros fueron escritos por personas que no vivieron al mismo tiempo. O sea, pasaron incluso cientos de años entre una y otra y pues los hechos son los mismos. Entonces eso es como una razón para creer que sí existió porque, o sea, si esas personas no se conocieron y concuerdan en lo mismo, es una prueba. Como decíamos ahorita, con esto de la religión, de si existe o no Dios, no vamos a llegar a nada. Y precisamente por eso es que no le doy sentido a toda esa gente que
se mata por opiniones religiosas o que arman guerras por eso. O sea, ni tu Dios, ni el mío, ni ninguna, o sea, tenemos las mismas pruebas de todo. El cristianismo tiene la Biblia, el Islam tiene el Corán, el hinduismo tiene los evangelios del Buda. O sea, cada religión tiene las mismas cosas en que creer. Entonces no tiene sentido que tú te vayas a ir a oponer con otro o con un científico, cuando en realidad todos somos en realidad humanos queriendo buscar respuestas a la misma cosa, el origen de todo, a dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos, de dónde salimos. O sea, solo con diferentes respuestas. Yo digo que esto en vez de separarnos nos une. Y de pronto, estábamos hablando de la juventud y dimos un salto cuántico a la religión. Si volviéramos de pronto al comienzo, a lo de la juventud, esto es una cosa que más critican de pronto en jóvenes, esa libertad de pensamiento, de no cerrarte a nada. Y no sé de qué de pronto opinen ustedes como jóvenes, porque la idea del podcast de hoy es hacer un podcast de jóvenes, en su mayoría para jóvenes, porque aquí estamos personas como el rango de edad 16 años, ambos tienen 17, yo tengo 16, ahora tiene 15, o sea, 16 años es como el rango, hablando de personas con ese mismo rango, entre 15 y 18 más o menos, o sea, somos jóvenes hablando de las jóvenes, somos personas curiosas hablando de las personas curiosas de temas que a todo el mundo le interesan. Entonces, ¿qué opinan ustedes de pronto desde la juventud? ¿Qué le dirían a todos esos adultos que se preocupan por nosotros, que se están perdiendo los valores religiosos, políticos, sociales, culturales? ¿Qué de pronto le dirán a esos adultos, abuelos y padres que dicen que la juventud está perdida? ¿Y cómo ven de pronto a esa juventud, el de la que hacemos parte? O sea, ¿qué expectativas tienen? No, pues a ver, ¿qué les diría? Absolutamente nada, porque yo soy de la creencia de que, como yo dije al principio, ya es una forma de pensar que no se puede cambiar. Lo único es esperar a que esas últimas generaciones mueran y empiecen las siguientes. Pero ya sería, la verdad, gastar saliva. La verdad, yo les diría que, o sea, este es nuestro avance. Y tal vez hay personas que piensan, no, que estamos perdiendo valores. ¿Se salió alguien? Sí. Se fue María Paula. Debe ser que de pronto se desconectó sin culpa. Ahora vuelve. Sigue de pronto con la idea. O sea, yo creo que este avance es necesario. Hay personas que puede ser que no les guste, pero si queremos que el mundo evolucione, se necesita lo que está pasando ahorita, ser de mentes abiertas. Y yo creo que, aunque sí las cosas hayan cambiado y hay personas que puedan pensar que estamos perdiendo ciertos valores, es necesario para poder evolucionar. O sea, y más que todo ahorita en el mundo de la tecnología en el que estamos viviendo, o sea, yo pienso que no estamos perdiendo los valores, sino que estamos encontrando nuevas formas de desarrollarnos y estamos entrando en eso que antes estaba prohibido, o sea, para poder avanzar como humanidad. O sea, creo que no deberían preocuparse por lo que está pasando, más bien esperar y ver que esto va a valer la pena. Yo creo que va a haber un cambio muy grande en Colombia. O sea, no solamente del punto de vista político, sino de en todos los sentidos, todos los sectores. Va a haber un gran cambio en Colombia. Guste o no les guste a las personas que salen a protestar por alguna innovación tecnológica que ya la hemos visto en estos días, por ejemplo, de los taxistas, ellos deben, quiera o no, tienen que aceptar esa realidad en la que se les va a permitir a cualquier persona que, por como tales, o sea, los taxistas tienen familia y las personas de Uber también tienen familia. Ellos deben entender que también son humanos y también necesitan un empleo y donde trabajar, ¿no? Conseguir ganancias y llevar el pan a la mesa. Entonces, es que ahí entra el concepto que estábamos hablando de capitalismo, de un mercado abierto, del mercado libre, porque lo contrario, y hablando particularmente de Colombia, nosotros se supone que tenemos en la Constitución prohibidos los monopolios, pero al contrario es algo que se ve muchísimo, por ejemplo, con el gremio de los taxistas, con el gremio de Santo Domingo, el Ardila Lula, etcétera. Yo no sabía que eso estaba prohibido. Sí, de hecho está prohibido por la Constitución, pero si vamos a la práctica real, nada que ver. Qué mentira. Sí, o sea, hay monopolio aquí. O sea, tal vez está prohibido teóricamente, pero en la realidad no. Exacto, en la práctica es otra cosa. Yo te digo que si se da un monopolio es porque estamos ofreciendo el mejor servicio. ¿Y qué queda? Un monopolio real, un monopolio en el que el gobierno no mete la mano, un monopolio en el que no hay favoritismo, un monopolio en el que el libre mercado se da. Pero yo digo que si un monopolio se da es porque la empresa está haciendo un trabajo espectacular
Y yo digo que para acabar un monopolio lo único que queda es mejorar ese servicio. Y ahí está la esencia del capitalismo, cada vez ofrecer algo mejor. Y hay una frase de Adam Smith, el economista escocés, que dice, el capitalismo no se va a dar, el progreso no se va a dar cuando el panadero, el cervecero o el carnicero quieran hacerte un bien a ti, sino cuando quieran trabajar en pro de su propio bien. Pero yo digo que esto va, o sea, en ambos lados. Tú trabajas para tu desarrollo y también trabajas, o sea, porque tu desarrollo depende de qué tanto le gusta a las demás personas lo que ofreces. Porque si yo mañana vendo ropa que a nadie le gusta, pues no voy a crecer. Si vendo ropa que a todo el mundo le gusta, le favorece, a todo el mundo le va a gustar. O sea, ahí está la esencia. Yo, por ejemplo, mi mensaje a los adultos sería, sí estamos cambiando de valores, sí está perdida la juventud, pero está perdida la juventud que ustedes vivieron y están perdidos los valores que ustedes, en los que ustedes crecieron. Ahora, está perdida la juventud en lo que ustedes creen que es juventud, pero en realidad estamos en un proceso de adquisición de nuevos valores, de adquisición de nuevas creencias, nuevas formas de vida, nuevas tecnologías. Y si nos dicen, están perdiendo los valores, sí, pero estamos adquiriendo otros valores que de pronto creo que son hasta mejores en el sentido de que muchas cosas han mejorado en comparación con la época de las personas de antes. Entonces, no se preocupen y déjennos a nosotros hacer lo nuestro. Que si nos equivocamos, pues siempre hay una segunda oportunidad. O sea, como decía, ya somos jóvenes, 16, 17, 18 años, no hay que andarse preocupando porque me voy a arruinar la vida. Si haces un error, lo peor que puede hacer es que dures como máximo pronto un año solucionando el error, o que te quedes sin dinero, o que rompas una amistad. No es que por uno de tus errores acabas con una familia, no es que por uno de, bueno, depende del error, no es que por uno de tus errores acabas con una generación de personas. O sea, son errores que en cierta perspectiva no son algo así súper dañino. Entonces yo, personalmente, viendo todo lo que ha pasado en todos estos días, considero de que en Colombia, si no es ya, se está dando, se va a dar, como les decía al comienzo, esa especie de cambio y revolución, no cortando de la cabeza al presidente y al expresidente y a los senadores, sino simplemente que cada día esas personas dejen de ocupar el papel que ocupan. Porque si se ponen a pensar, entre más criticamos a los políticos, más tiempo le perdemos a eso. Si invirtiéramos todo el tiempo, las personas que tenemos la oportunidad, porque también hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede hacerlo ahora mismo, según estamos, pero si las personas que tenemos la oportunidad de hacerlo, en vez de andar criticando todo, de pronto, obviamente, o sea, no se vaya a tomar la opinión desde un punto de vista extremista. Hay espacios para no apoyar lo que existe. Pero digamos que si todo el tiempo que le dedicamos a criticar el mundo en el que vivimos, se lo dedicáramos a trabajar en crear un mejor mundo, el día de mañana los políticos pasarían a un segundo plano y el hecho de que el país cada día sea mejor sería el primer plano. Y así se daría el cambio. Es un verdadero cambio. Sí, exacto. Y por ejemplo, o sea, yo pienso que, como decías tú, ahorita tenemos como una mejor sociedad, aunque estemos cometiendo errores, pero ahorita hay oportunidades para que se hagan cosas que antes no se podían hacer, cosas que antes estaban prohibidas y por razones ilógicas, ahorita sí se pueden hacer. Por ejemplo, que las mujeres ya pueden trabajar, pueden hacer muchas cosas que antes no podían hacer y igual se le está dando oportunidades a grupos que antes eran marginados. Entonces, pues yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos en esta generación de ahorita. Y bueno, sí es verdad, o sea, estamos cometiendo errores, pero todas las generaciones siempre han cometido errores. Lo que importa es el avance en general y los beneficios que estamos sacando de todo esto. Exacto, yo personalmente creo que ahora es el momento, más bien para sacar provecho de la época más bien privilegiada en la que crecimos, para poder llegar más lejos, construir a partir de eso. Y yo creo que con la idea de transmitirle estos mensajes tanto a los jóvenes como a los adultos que nos están viendo, pues vamos finalizando el capítulo, el podcast de hoy, las opiniones de hoy. Y creo que, o sea, veo conveniente, ahora se me viene enseguida a la cabeza, cerrar con una frase de Steve Jobs, ídolo de tantos, que cambió el mundo de una forma, pues, espectacular. Y la frase dice, o sea, es una idea más que todo. Él dice que la muerte es la mejor invención de la humanidad, ya que la muerte traza la diferencia entre las cosas que eran y las cosas que vendrán. Y las cosas que eran ahora mismo en nuestra generación están muriendo y vendremos nosotros que somos la juventud, la llama, la energía de crear un nuevo mundo. Y así en 50 años, 60, 70 años, con unas cuantas generaciones, nosotros seremos el pasado
nosotros seremos eso que está destinado a morir y nosotros habremos dejado atrás el mundo que quisimos dejar. Entonces, así como están muriendo de pronto personas con creencias diferentes y estamos naciendo personas con nuevas creencias, en algún momento seremos los viejos, y en algún momento seremos los que no nos adaptemos. Así que hay que hacer con este pequeño recorrido que tenemos en el mundo, diría yo que lo mejor que podamos hacer, o sea, dar el máximo potencial, entregar todas nuestras capacidades en pro del sueño, no en pro de lo que la gente te diga que tienes que hacer, como decíamos al comienzo. No es lo que la gente diga que tienes que hacer, sino lo que tú quieras hacer. Y pues, si quieren añadir algo más, ustedes, de despedida para hacer Sí, un broche. yo sí, que es que un dato curioso que no sé si ustedes conozcan los nombres de cada generación, pero nosotros no somos la generación más nueva. Yo hasta hace poco pensaba que sí, pero nosotros somos generación Z por nuestra edad, pero ya hay una generación más nueva que es la generación alfa, en la que pues los mayores ahorita tienen 12 años y pues todavía están naciendo, pero nosotros no somos la generación más nueva. O sea, digamos que ya hay una más nueva que Sí, eso nosotros. sí lo sabía. Ya no somos como pero igual como que hacemos parte del mismo grupo de valores y creencias tecnológicas, tanto esos niños que nacen como los millennials, como nosotros que somos la Z, Exacto, es que a partir de los millennials Y como que todo centennials, empieza a la generación unificarse. Z se le dice centennials también. Ujú. Ok, no Sí, sé si ustedes pero quieren aportar. somos como los más modernos igual. Ajá, o sea, estamos en ese mismo grupo de modernidad. Lo que hace un niño de 12 también lo hacemos nosotros. Y son como 5 años Sí. de diferencia, si se dan cuenta. No sé si las otras participantes quieran añadir algo. No, solo que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. María No, pues Paula. yo solo quería agradecer por este espacio, fue muy interesante, de verdad. Una charla muy amena. Sí, a mí también me gustó demasiado, o sea, estuvo muy interesante todos los temas que hablamos y pues me gustaría estar en próximos podcasts porque, o sea, me gustó mucho el espacio y está demasiado interesante. Y pues me Uy, yo gustó igual. estar con personas muy intelectuales, o sea, que piensan y no son conformistas, sino que quieren ir más allá. Entonces, me gusta estar con ustedes, pues. Exacto. Estar con personas que tienen esa misma hambre de curiosidad es muy bonito. Así que la verdad, sí, también me gustaría volver en cualquier momento. Bueno, por mi parte, pues muchísimas gracias también a ustedes dos por participar. Juan Esteban y yo estamos aquí siempre. Siempre estamos con Samuel. Samuel el día de hoy no pudo estar porque tenía un compromiso. Se debieron haber dado cuenta, obviamente, siempre ven a los tres mosqueteros y Sí, Samuel no sí. estuvo. Sin Sí. embargo, pues la charla se pudo dar. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pues hoy con nosotros. Esperamos que al igual que nosotros hayan pasado un gran rato. Un fuerte abrazo. Y ya saben que nosotros somos pues el lugar favorito de debates todos los domingos a la misma hora por el próximo canal. Esperamos verlos el otro domingo. Juan Esteban dijo que en redes sociales, en la mayoría aparecemos como @sapiensbank _bajo. Si no aparecemos con guión bajo, aparecemos sin el guión bajo. Entonces, para que nos sigan y nos vemos el otro domingo. Bueno, chao.